Es importante saber que lo que nosotros pensamos está muy relacionado con el tipo de energía que tenemos y de cómo está pudiendo activar nuestro cerebro. Y tener estas herramientas nos ayuda a poder salir de ello. Pero ¿qué es lo que está pasando específicamente con la pérdida de alguien querido? Puede ser una ruptura, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Pero ahí le sacas de ese lugar y le dices, bueno, pues yo te voy a meter ejercicio, buena música, compañía, etcétera, cosas que tú tienes guardados dentro de tu memoria cerebral que no están asociadas con depresión, sino que están asociadas con estar bien. ¿Por qué me estreso yo? Porque voy a lograr esto, esto y esto. Esa es la primera. Tienes que convencerle a tu cerebro de que ese estrés que estás viviendo es bueno. Y la segunda es que lo mantienes en un tiempo concreto. El estrés, si lo llevas demasiado tiempo, ya no es positivo nunca. Lo que ocurre cuando hay una depresión es que hay una hipoactivación, es decir, una activación por debajo de lo necesario de determinadas áreas cerebrales. Es decir, que tu cerebro no te está ayudando a que tú sientas cosas que serían normales. O sea, no hay manera de salir de la procrastinación sin que te cueste un poco de esfuerzo. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Ana Ibáñez. Ana es directora de Mind Studio, neurocientífica, ingeniera, pilota de helicóptero, conferencista y también escritora y también creadora de contenido. Es autora del libro Sorprenda tu mente y durante la entrevista tocamos muchísimos puntos clave, que entre estos está sobre 1, cómo funciona nuestro cerebro, 2, acerca de cómo funcionan los neurotransmisores, incluyendo la dopamina, 3, acerca de la conexión de mente y cuerpo que existe, 4, acerca de cómo podemos entrenar nuestro cerebro para tener productividad extrema, eliminar pensamientos intrusivos y emociones negativas. Y por último finalizamos hablando acerca de la ciencia de la depresión y duelos tales como una ruptura. Es una increíble entrevista. Realmente me ha encantado tener esta conversación, poder aprender muchísimo de Ana. Realmente es una absoluta crack en todo lo que hace y el gran currículum que tiene, ¿no? No por nada tiene este currículum. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas durante este episodio. Déjenos saber qué piensan en los comentarios. Y por último, suscríbanse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén consumiendo. Porque durante las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles entrevistas que hemos tenido con muchísimos expertos en Madrid. Así que estoy muy emocionado que puedan aprender de temas tal como los que acabamos de tocar con Ana, pero también hemos traído obviamente a otros expertos. Así que suscríbanse donde lo estén escuchando. Ahora nos vamos con la increíble conversación con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Creadores. Hola Marcelo, muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Me alegro que se haya podido dar esto. Nos costó un poco, pero ya estamos acá. Arranquemos con esto. ¿Cómo escribirías tú lo que haces? Mira, últimamente me han puesto un nombre, un título que es entrenadora de cerebros y es eso lo que hago. Soy neurocientífica, pero me dedico a entrenar cerebros de personas normales, de atletas, de altos directivos, para el alto rendimiento o para el bienestar. Y eso es lo que hago, entrenar cerebros como si fuera una entrenadora personal pues hay entrenadores personales de músculos y del cuerpo físico, pues yo lo hago del cerebro. Así que a eso me dedico. Increíble. Y las personas que llegan a ti, normalmente, ¿qué componente quieren entrenar? ¿Qué es lo que quieren solucionar? Porque entrenar el cerebro suena algo como bien general, Claro. ¿no? O sea, que pueden entrar varios componentes que quieren fortalecimiento mental, o sea, ¿qué es lo que buscan? Pues mira, yo te diría que son como 3 bloques principales. Okay. Uno de ellos es bienestar, es decir, mejorar tu calidad de vida. Y ahí entra todo lo que es pues las personas que sufren de insomnio o de estrés o de falta de concentración o de cambio de estado de ánimo. O sea, son como las variables de base que hacen que nuestra vida sea mejor o peor. Y eso entra dentro del bienestar, del darte cuenta de, oye, mi día a día se me está haciendo un poco difícil, como que la vida me exige un nivel de funcionamiento que por algún motivo me doy cuenta de que no llego a ello. Y me encuentro, pues eso, mal con ese tipo de cosas, ¿no? Con dormir mal, con perder memoria, con estar cabreado en tu día a día, o sea, cosas normales. O sea, que esa es como la parte de bienestar. Y eso lo hacemos con niños y adultos. Lo bueno es que el cerebro lo puede entrenar cualquier persona, desde niños muy pequeñitos. El más pequeño que he tenido tiene 16 meses y adultos de cualquier edad. O sea, tengo a varios de 80 y tantos años. O sea que... Entonces, ese es como el punto de partida del entrenamiento cerebral. Por una parte es bienestar, es decir, vivir mejor. Luego hay otro bloque muy importante que es el alto rendimiento, que son estas personas que por su trabajo, por su profesión,
necesitan llevar a su cerebro a un lugar más allá de lo normal, por así decirlo. Entonces, necesitas entrenar tu cerebro para que haga no solo lo normal del día a día, sino que te permita hacer cosas un poco más extraordinarias. Y el cerebro se puede entrenar para eso. Entonces, ahí está la parte de alto rendimiento, que primero hacen un entrenamiento que es más de bienestar. O sea, primero hacemos entrenamiento de bienestar y luego les llevamos a alto rendimiento. Y ahí cae, bueno, pues aquí en España, donde estamos, aunque viajo mucho al extranjero a hacer entrenamientos, pues cae de todo. Deportistas muy conocidos, futbolistas, tenistas, olímpicos, ahora que son las Olimpiadas en París, hemos entrenado a varios olímpicos. Y luego alta dirección, empresarios y empresarias, por supuesto. Siempre, de hecho, tenemos tantas mujeres como hombres ahora mismo en el entrenamiento y eso es fantástico. Entonces es gente que su día a día es demandante y necesitan llevar a su cerebro a otro lugar. Y esa sería como la pata del entrenamiento del alto rendimiento. Y luego la tercera son los casos clínicos. Es verdad que lo que yo hago, entrenar el cerebro, viene de una manera, o sea, fantástica. Estamos encontrando o estamos consiguiendo unos resultados extraordinarios, y digo extraordinarios, en temas como la epilepsia, espectro autista, en ralentizar enfermedades como son el Alzheimer y como es el Parkinson. Ahí estamos en una parte de investigación que además ahora espero entrar en un programa de investigación con una universidad y con una empresa que hace tecnología para ello. Entonces esa es la parte clínica. O personas que han tenido un traumatismo cranoencefálico y tienen secuelas, les entrenamos también. Esa es la parte clínica. Y entonces, bueno, pues son esas tres patas. Así que entrenar el cerebro lo podemos entrenar cualquiera y buscando pues el objetivo. Pues para unos es bienestar, para otros alto rendimiento y para otros solucionar temas más clínicos. Increíble, ¿no? Gracias por la explicación y esto se alinea bastante con todos los, o sea, investigando para esta entrevista, se alinea bastante cada uno de estos bloques que acabas de mencionar con las cosas que las personas buscan. Obviamente lo buscan más hacia un lado más de dolor, o sea, de cómo hago esto, pero Claro. se alinea esto, o sea, por ejemplo, y vamos a hablar acerca de esto en la entrevista, pero llega a ser cómo yo ser más productivo, cómo aumento mi foco, por qué no puedo prestar atención. O sea, me imagino que va por ahí. O sea, se preguntan un montón acerca de temas de ansiedad, depresión, abstinencia. Y también de cómo tener todo este lado de alto rendimiento, disciplina, motivación, que va quizás un poco igual alineado con el tema de productividad. Así que vamos a hablar, tratar de tocar lo más que podamos de cada uno de estos temas. Empecemos con el lado de productividad, el lado de foco, atención. ¿Cómo podemos ser más, en este caso, productivos? Pues mira, si queremos entender cómo funciona nuestro cerebro para que esto se pueda producir, para que tú tengas foco, atención y seas productivo en tu tiempo, tenemos que entender que nuestro cerebro puede encender estas áreas cerebrales que están en el hemisferio izquierdo, en la parte del córtex prefrontal izquierdo, en este caso, lo hace si está tranquilo. Es decir, que si tú quieres que tu cerebro te dé sofisticación, como puede ser tener unos buenos momentos de concentración, tener buenas ideas, tener agilidad mental, claridad mental, eso lo va a poder hacer siempre y cuando piense que no hay nada que le amenace. Es decir, cuando su supervivencia está asegurada. Entonces, entendiendo esto, es importante saber que para tener un cerebro productivo necesitamos primero tener un cerebro calmado en lo básico. Y eso es una cosa que, por supuesto, se entrena. Entonces, tú puedes leer, cuando hablo de entrenar ahí, Marcelo, me refiero a lo que yo hago en mis centros, que se llaman Mind Studio, a leer frecuencias cerebrales, ver cómo están y hacer que esas frecuencias cerebrales mejoren y cojan el nivel adecuado para permitirnos hacer cosas. Entonces, en el tema de productividad, se trata de que tu cerebro, en las áreas de la productividad, y como te digo, están muy alojadas en toda la parte del frontal y prefrontal izquierdo, pues que en esas áreas predominen unas frecuencias que se llaman beta, que son las que nos permiten concentrarnos, y unas frecuencias que se llaman alfa, que son las frecuencias de la calma, que son las que intentamos aumentar a través de, por ejemplo, de la meditación, de hacer mindfulness, o después de hacer deportes, cuando suben esas. Bueno, pues cuando tu cerebro en estas áreas produce estas frecuencias, tú ves que te puedes concentrar y tener esa productividad. Entonces, en el entrenamiento, algo que tenemos que enseñar al cerebro a hacer es a que, independiente de todo lo que esté pasando alrededor, que no suele ser calmado, él pueda calmarse y decir, en este momento en el que me quiero concentrar y ser productivo, el resto del mundo como que desaparece. Si tu cerebro es capaz de hacer eso y conectar bien este área con esas frecuencias, notas que tienes una productividad y una concentración y un foco muy bueno, y además desde un lugar que no es estresante. O sea, no es desde el estrés, es desde el foco. No sé si ahí, que es una cosa que trabajamos mucho,
esta concentración que es fluida, que te das cuenta de que como que te sumerges en un tema y dices qué agradable porque me siento eso, muy conectado y veo que me vienen ideas. Este fluir en la concentración, pues es una habilidad cerebral que es importantísima desarrollar en nuestras profesiones. Comentabas de estas 4 frecuencias del cerebro. ¿Cuáles son estas 4? Alfa, beta. Sí, mira, vamos a empezar si quieres, por las más rápidas para entenderlas. Nuestro cerebro es como si fuera, para entender esto bien, nuestro cerebro es como si fuera una radio. Claro. Y él puede sintonizar distintas emisoras en función de lo que quiere hacer. Entonces, hay una emisora que es la de la supervivencia, que es la de las frecuencias high beta, se llaman. Entonces, high beta son unas frecuencias que cuando predominan en nuestro cerebro, activan las áreas cerebrales conectadas con la supervivencia. Es aquello que activa mucho nuestro cerebro límbico y nuestra amígdala, que habrás oído hablar y seguro que nos escucha también. El cerebro límbico es esta parte de nuestro cerebro que se llama... y la amígdala, con los núcleos amigdalinos, son esta parte de nuestro cerebro que se encarga de nuestra supervivencia. Entonces, cuando nuestro cerebro funciona con frecuencias high beta, se activa la alarma y hace que nosotros vayamos rápido, que hiperventilemos, que nuestro corazón lata más deprisa. Es decir, que nos meta esa sensación que tenemos de estrés, de lucha-huida, efectivamente. Entonces, esas frecuencias son importantísimas que nuestro cerebro pueda sintonizarlas cuando hay una amenaza real, porque es lo que nos permite hacerle frente. ¿Qué ocurre? Que las frecuencias high beta, estas que te digo, están demasiado alojadas en nuestro cerebro en momentos en los que no tiene por qué haber alerta. Entonces, una de las habilidades que tenemos que entrenar es que estas high beta solo existan cuando realmente hay una amenaza y que si no desaparezcan de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, esta sería la primera, son las más rápidas. Después vienen beta. Y beta es una frecuencia que ya es más lenta y que lo que hace es permitirnos concentrarnos. Entonces, es desde una concentración activa. O sea, que tú estás presente, pero tu cerebro está calmado. Entonces, cuando nosotros queremos concentrarnos, y esto que estábamos hablando antes, ¿no?, de poder tener foco, necesitamos que nuestro cerebro produzca y que sintonice esta emisora de beta. O sea, que esa sería la segunda. Después viene alfa, que son las frecuencias de la calma. Y alfa son las frecuencias que sentimos, esa sensación que tenemos, pues eso, después de haber hecho, por ejemplo, después de haber hecho deporte, cuando tienes como una sensación serena, como de placidez. Las personas que hacen yoga, cuando hacen el savasana, después de hacer ejercicios y se acuestan y se relajan, esa sensación primera que hay de serenidad y de placidez es porque tienes una ráfaga de frecuencias alfa, que vienen siempre asociadas a después de haber hecho una actividad física. Por eso la actividad física nos deja estas buenas sensaciones. Son estas frecuencias alfa de la calma, que son tan necesarias. Bueno, también nos las da, por ejemplo, hablar con amigos, pasear en la naturaleza. O sea, son frecuencias que hacen que nuestro cerebro vaya a una situación más calmada y se regenere. Entonces son las frecuencias de la calma y son importantísimas porque son las que nos limpian del otro estrés. Y luego viene otra frecuencia que se llama teta o zeta, se escribe THETA, y son unas frecuencias que son muy curiosas, con las que trabajamos mucho en neurociencia, porque cuando nuestro cerebro está ahí, está en una especie de duermevela. Es como que está presente, no está dormido, pero no está conectando desde un punto de vista racional, sino que está conectando mucho más con una mezcla entre el subconsciente y la parte racional. Entonces, esta que lo conocen muy bien lo conocen muy bien los artistas, porque quieren ir a esas frecuencias porque son unas frecuencias que nos dan como muchas claridades, como insights, como buenas ideas, como creatividad. Entonces, bueno, pues esas frecuencias teta de la duermevela son difíciles de acceso a nosotros, la tenemos cuando nos vamos a dormir, hay un momentito ahí que las tenemos, que son muy buenas a nivel cerebral, pero con entrenamiento cerebral hay entrenamientos específicos para poderte quedar en esa ventanita. ¿Y qué dice la gente cuando están a esas frecuencias? Porque cuando están ahí, te vienen como claridades, dices, ay, pues no sé por qué, no había pensado en esto desde hace mucho tiempo y ahora me ha venido. Pues ¿por qué ha sido? Porque tu cerebro ha estado en esas frecuencias y ha recibido información desde otros lugares. Así que esas son unas frecuencias muy buenas. Y luego, por último, tenemos las frecuencias delta, que son las del dormir. Si nosotros queremos dormir bien, necesitamos que esta radio, que es nuestro cerebro, sintonice la emisora delta, que es la que hace que nosotros podamos dormir, que haga que nuestro cerebro se quede tranquilo y permita apagarse de manera racional para hacer otras cosas que son muchas, las que hace mientras duerme, pero que si no, no haría. Entonces, o sea, que son esas 5. Son high beta, la del estrés, beta concentración, alfa de la calma, teta, que es como de los insights de esta duermevela, y delta, que son las de dormir. Me encanta. O sea, y me encanta que lo hayas explicado de una manera tan clara. Y lo que voy escuchando acá es de que cada una de esas cosas son cosas, o sea, como una habilidad de poder entrenar a nuestro cerebro para poder acceder en los momentos cuando queramos y no sea más de una manera subconsciente. Eso es.
que normalmente para las personas que no están conscientes la primera vez están pimponeando de una manera subconsciente. O sea, y ahí quizás uno siente que no está tomando control de sus pensamientos, de su vida como tal, Eso es. y que simplemente las cosas están llegando de una manera más subconsciente. Oye, Marcelo, y es que eso que estás diciendo es importantísimo, porque una vez que identificas cómo te sientes corporalmente, tenemos que trabajar mucho, para trabajar con el cerebro tenemos que trabajar mucho con el cuerpo. La conexión Y con mente-cuerpo. la conexión mente-cuerpo es importantísima, porque muchas veces sentimos de manera física cosas que nuestro cerebro ya sabe, pero que todavía no nos lo ha pasado de una manera racional. Hay como una especie de tiempo ahí entre medias. Entonces, lo que estabas diciendo es fantástico, porque si nosotros tenemos asociado cómo es nuestro patrón de respiración, cómo nos sentimos en cada una de estas frecuencias, podemos apelar a ir más a ellas. Es decir, que tú puedes identificar, oye, estas sensaciones que tengo son de estrés, debo estar en esto que he escuchado, que son las frecuencias Ga y Beta. Y fíjate, cuando te das cuenta de eso, eres capaz de cambiarlo. Si no, puedes no darle una razón, es más abstracto y te quedas como más indefenso de qué es lo que hago. Pero si tú te das cuenta y dices, estoy en estas frecuencias que son del estrés y a mí me interesaría ir a frecuencias de la calma, por ejemplo, ir más a alfa, pues cuando tú sabes esto, puedes empezar a hacer cosas que dices, espera un momento, ¿qué situaciones a mí me hacen sentir esta calma, esta respiración más calmada, que es la típica de las alfa? Y puedes apelar para ir a ellas. Entonces empiezas a juguetear un poco más con tu cuerpo, de qué es estar en estrés, espérate, qué me da calma, y cuando lo haces de una manera más racional, funciona mucho, puedes ir cambiando tu cerebro. Y eso es donde quiero ir, donde todo esto son habilidades, es algo que se puede trabajar, es algo que se puede obtener, y eso da mucha tranquilidad a muchas personas porque solamente es una habilidad, es algo que lo tienen que trabajar, un esfuerzo, y una vez que lo entiendan, van a poder entrar a ello. Eso es. Hablemos de esta parte del foco. Cuando alguien habla de productividad, me imagino que se va a la calidad mental del foco y que les cuesta prestar atención. Muchas de las cosas que te encuentras en línea llega a ser, tengo ruido mental, no puedo estar enfocado. Y me imagino que están tratando de estar en esta etapa, en esta frecuencia beta, alfa, jugando entre esas dos. Eso es. Hablando un poco de habilidades, de entrenamiento, ya sea rutinas, ¿qué es lo que tú recomiendas para poder entrar en estas dos fases? Perfecto. Pues mira, esto es muy importante saberlo porque son cosas que luego son de sentido común, pero que nos hace efectivamente poder acceder a ello. Mira, como te decía, para concentrarnos y para tener esta claridad mental y eliminar el ruido, necesitamos que nuestro cerebro se sienta seguro. Entonces, le tenemos que de alguna manera llevar a un lugar de seguridad creado por nosotros para que nos permita hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos darle seguridad a nuestro cerebro en un momento donde nos cuesta concentrarnos porque él, que es como un radar, y el mundo cambia tan rápido y hay tanto input de información? Lógicamente, cuando hay tanta información, tanta rapidez de todo, pues nuestro cerebro está todo menos calmado. O sea, lo que está es como con un radar intentando ver cosas. Por eso hoy en día nos cuesta más concentrarnos, porque estamos recibiendo tanta información que es difícil seleccionar y obligarle a decir, bueno, pues de todo lo que recibes voy a pedirte que te quedes solo concentrado en esto y que te olvides de todo lo demás. O sea, le estamos pidiendo que baje el volumen, por así decirlo, el ruido mental de alrededor y que se quede solo conectado en una cosa. Entonces, lo que nos viene muy bien es meternos en lo que yo llamo una burbuja de concentración. Y una burbuja de concentración significa generar un espacio que a veces es físico o a veces lo tienes que hacer con determinados elementos, en los que le vayas llevando de la manita a tu cerebro a que se calme. Y ahí es de cuando vas a quitar ruido mental. ¿Qué nos ayuda a esto? Bueno, si tú tienes un espacio donde te sientes especialmente bien, es muy bueno que utilices ese espacio para intentar concentrarte ahí, en ese espacio. Porque si te sientes bien, tu cerebro como que ya lo tiene conocido y entonces entra en calma. Muchas veces, bueno, como te pasa a ti, que tienes que viajar, que tu espacio físico cambia, es muy bueno hacerlo a través de la música. Creo que la música es un grandísimo elemento de concentración. Bueno, hay dos grandes elementos, como pueden ser la música y todo lo olfativo, porque eso llega muy rápido a nuestro cerebro. El olfato. El olfato también. Entonces, se trata de tener, por ejemplo, en este caso, una música que hace que una música que ya has escuchado varias veces, que no tiene por qué ser calmada, tiene que ser una música que te haga sentir bien, pero que tú la empieces a relacionar con un momento de foco, de aislarte y de me voy a concentrar. Entonces, si tú tienes una canción con la que haces eso, puedes estar haciendo cualquier otra actividad que tú te la pones y ya empiezas a hacer la transición de estar haciendo cualquier cosa a ir al lugar donde te quieres sentar, a concentrarte, por ejemplo,
utiliza la transición de esa música porque tu cerebro en escucharla va a ir como calmándose. Va a ir a esas frecuencias. Exactamente, igual. va a ir a esas frecuencias. Aquí entra lo que es la terapia de sonido. Bueno, es que tiene mucho que ver, Ok, claro. vale. Sí, el sonido, que se puede afrontar de muchas maneras, pero sí, efectivamente, tiene que ver con eso. Entonces, le estás pasando el siguiente mensaje, para que se entienda esto. Le estás pasando el siguiente mensaje. Estás escuchando algo que te agrada, una música que te agrada, y te voy a pedir un esfuerzo, pero te voy a acompañar. No te voy a obligar a que te concentres ni a que elimines tu ruido, sino que te lo voy a hacer placentero. Entonces, con una música que a ti te gusta, vas haciendo este recorrido y, por ejemplo, te sientas a hacer aquello que quieres hacer y concentrarte, pero sigues escuchando esta música. De esta manera tu cerebro como que se deja llevar. Y entonces empiezas a hacer la actividad de foco acompañado. Fíjate que eso, que es como de sentido común, lo cambia todo. Si nosotros, antes de hacer algo con lo que nos tenemos que concentrar, nos lo hiciéramos más agradable, nuestro cerebro nos ayudaría. El problema es que intentamos pasar de la no concentración a la concentración demasiado rápido. Entonces le forzamos y eso a él no le gusta. Concentrarse Es un proceso. Es un proceso, efectivamente. ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso? Pues mira, se dice que se tarda entre 5 y 8 minutos en tener una buena concentración. O sea, Imagínate. si te distraes con el móvil, o sea, Sí. si ahorita estamos teniendo esta conversación, agarro mi teléfono, me va a tomar unos 7, 8 minutos Sí. volver a entrar a Volver este a estado. entrar. Wow. Sí, por lo menos, sí. Y la concentración fluida, esta en la que estás realmente muy bien concentrado, tampoco dura mucho tiempo. Te puede durar 15, 20 minutos. Es difícil que te dure mucho más, a no ser que entres en un estado de altísima creatividad, como cuando cuentan, oye, escribí esta obra de teatro, por ejemplo, en una noche y se me pasó el tiempo. Eso es es la otra noción cosa, del tiempo. que es la noción del tiempo. Ahí entras en flow. Pero una concentración, cuando no entras en esa profundidad, no deberíamos hacer más de 15, 20 minutos de buena concentración y luego pegarte pequeños descansos, otra vez acompañados de algo que te haga bien. Y te decía que lo olfativo también, porque los olores, cuando tú te has acostumbrado a un olor que está asociado a un buen momento, es un lugar de mucha paz para nuestro cerebro. Si te has dado cuenta, o sea, los olores, cuando hueles algo que te recuerda a algo pasado, te viene como muy rápida esa emoción, ¿no? Son del gatillos. pasado. Son gatillos, efectivamente. Bueno, pues todo eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor para concentrarnos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues mira, recomiendo que, si además te estás moviendo, te lleves una música contigo para esa concentración y ojalá tengas algo de olor, que ya puede ser como un spray, yo me llevo muchas velas de olor pequeñitas, y te hagas tus burbujas de concentración. Es bueno decirte también, cuando tienes muchos problemas, tu cerebro quiere seguir siendo el radar de los problemas. Entonces es bueno hablarle, yo le hablo mucho al cerebro, a mí me gusta tener esta imagen como de que tú puedes sacar a tu cerebro de ti, ponerlo enfrente y dialogar con él, que creo que es algo muy bueno para hacer. Entonces tú le puedes decir, oye, mira, tenemos muchos problemas, yo volveré sobre ellos, pero ahora necesito un paréntesis y dedicarme solamente a esto. Y fíjate que ese acto ya es importante para que tu cerebro te dé más beta y se deje de estar tanto en high beta. Wow, has puesto cosas muy accionales que me encanta. Y estoy formando como esta conexión de muchas terapias que he ido escuchando, la terapia de sonido, la terapia de aroma, por ejemplo, que, o sea, son terapias que utilizan gatillos, en este caso el aroma, y estamos haciéndolo para entrenar nuestro cerebro a nuestro favor, ¿no? Claro. Y también me encanta el lado del self-talk, ¿no? De, no sé cuál será la palabra en español, o sea, como autohablarte, me imagino. Pero yo lo hago en el espejo y me ayuda igual demasiado. Sí, especialmente en momentos como que para aprender o lecciones, o sea, reflexiones, lo hago igual y me ayuda demasiado. Sí. Y Es creo importantísimo. que te da como una calma. Sí, te te da una calma. Es igual lo mismo que como escribirlo. Eso es es. como que lo aterrizas y se ve menos fuerte que en la mente, ¿no? Sí, porque eso que acabas de decir, que es tal cual, tiene que ver con qué le hace bien a nuestro cerebro, que son lo concreto y positivo. A nuestro cerebro todo lo que le podamos aterrizar en algo concreto y positivo nos va a ayudar mucho, porque sale de este lugar que te decía de supervivencia, o sea, deja de conectar tanto con la amígdala, el sistema límbico, y se va directamente a conectar con tu córtex prefrontal, que es lo más sofisticado que tenemos a nivel cerebral. Entonces, si ante cualquier situación que pueda ser muy compleja, eres capaz de aterrizarlo en algo concreto y decir, bueno, espera, o sea, esto es muy concreto, pero va a durar X tiempo, o tengo estas ayudas, o a veces lo mejor es ponerte también en el peor de los escenarios, o sea, concretar en el peor de los escenarios y aún así hacerlo positivo y decir, bueno, y tampoco es para tanto. O sea, habrá otra salida. Pero el aterrizar a concreto y positivo, que muchas veces se hace escribiendo, efectivamente, pero se hace muchísimo con el diálogo, de qué es lo que te estás diciendo, qué mensaje te pasas, es un gatillo, en este caso cerebral, de bajar frecuencias high beta, importantísimo, importantísimo. Hablemos un poco de esta optimización del ambiente.
hablando un poco, o sea, de lo que he ido viendo, igual de mi lado, qué cosas me han ido ayudando y lo que he notado. Cuando tengo que crear contenido, por ejemplo, son más contenidos monólogos, ¿no? Que estoy hablando. Cuando estoy en Bolivia, tengo, bueno, todo mi set y fluye muy bien la concentración. Es como que un gatillo de, ok, acá se crea contenido. Claro. Cuando estoy en algunos lugares, es muy fácil para mí leer y concentrarme en la lectura, por ejemplo. O ya sea escuchar un podcast o analizar más de un tema más visual, el aprendizaje. ¿Por qué ocurre esto de que puedo identificar ciertos lugares para un tipo de aprendizaje o un tipo de actividad y entrar esa fluidez en ese flow state mucho más rápido? Me imagino que es porque hay una optimización de ambiente, no sé si igual las luces juegan como un rol igual en esto. O sea, ¿nos puedes explicar un poco Sí. y ayudarnos a optimizarlo igual? Sí, tiene un poco que ver con todo, o sea, lo conoces bien, porque tú estás muy, o sea, estás investigando mucho de estos temas, estás haciéndolo desde la curiosidad, entonces te estás dando cuenta de todo este tipo de cosas. Influye todo, el tipo de ambiente que tiene que ver con lo que percibes por los sentidos, es decir, el tipo de luz, el tipo de temperatura, el tipo de olores que hay, incluso el tacto de qué estás rodeado, hace que tu cerebro esté más cómodo o menos cómodo. Si quieres concentrarte vas a tener que estar más cómodo. Entonces es bueno buscar tipos de luces que no te agreden y, bueno, pues un ambiente agradable. Cuando tú ya has tenido esto conquistado en tu espacio, tu cerebro lo ha aprendido y ahí viene la segunda parte, que es que nuestro cerebro tiene mucha memoria de qué ha hecho en qué lugares. Entonces, si él en un espacio tuyo, donde se ha sentido a gusto, ya se ha podido concentrar y entrar en un buen estado de flow, inmediatamente cuando tú vuelves a ese lugar, él guarda esa memoria y empieza a anticipar ese tipo de frecuencias antes de que tú te pongas incluso en el estado en el que quieres concentrarte. O sea, es como que tu cerebro te lleva a ello. Es como que reconoce, oye, en este lugar yo me concentro bien y entonces empiezo a hacer, nuestro cerebro fabrica, y entonces empieza a fabricar concentración en ese lugar. Eso nos pasa mucho, mira, me pasa mucho a mí en mis estudios, en Mind Studio, porque como cuando la gente viene a entrenarse, su cerebro adquiere unas frecuencias que son mucho más calmadas, mucho más agradables. Hay muchísima gente, pero muchísima gente que cuando abrimos la puerta, solo abrir la puerta dicen, es que es llegar aquí y ya me siento bien. Y nos reímos y decimos, sí, es que es cierto, porque tu cerebro relaciona este lugar con este tipo de frecuencias y ya lo ha empezado a trabajar desde el minuto en el que abrimos la puerta, ya lo está cambiando. Entonces, por eso es tan importante poder establecer lugares donde tu cerebro ya guarda una memoria de que ha pasado algo bueno, porque lo va a volver a replicar. Y eso es una transición de nuevo. O sea, quizás las primeras veces que tú estabas en tu estudio no te pasaba, pero luego tú ya cargaste ese estudio de esa energía y entonces tu cerebro ya la hace. Y luego es muy interesante lo que dices de, claro, viajando tienes otro tipo de energía u otro tipo de concentración o pasan otras cosas. Es que es así, nuestra energía cerebral cambia en función de los lugares. Cuando viajamos, nuestro cerebro se está llenando de información nueva y si lo haces de una manera optimista, lo que te ocurre es que te viene, que me imagino que te pasa, que te vienen como muchas intuiciones, ideas, te vuelves más creativo cuando viajas. Cuando viajamos y vas con este estado mental, realmente te vuelves mucho más creativo. ¿Por qué pasa eso? Porque tu cerebro, en llevarle a un lugar donde le llama la atención las cosas, si logras que no se asuste y estar cómodo, te va a dar esa creatividad, porque va a entrar en un estado de flow en el que en vez de concentrarse muy en concreto tiene como una mirada más abierta. Es lo que cerebralmente llamamos tener foco abierto. Entonces es bueno conocerlo porque igual cuando viajas dices, bueno, pues no es el momento de concentrarme, sino que es el momento de expandir y dejar que me vengan ideas. Entonces uno empieza a elegir qué tipo de energía tienes a nivel cerebral y qué decides hacer con ella, en vez de forzarte. No, muy interesante. O sea, ya empieza a tener mucho más sentido. Hablemos un poco de este lado quizás de la nutrición. Sí. Igual, el sentido de que cuando como mal, mi nutrición está mal, o estoy comiendo comidas rápidas, o es más, como muchos carbohidratos, mi capacidad de concentración baja. No puedo entrar en foco, o sea, es imposible. Por eso aplico el ayuno intermitente, por ejemplo. Y lo que he sentido es de que siento mucho foco cuando estoy en ayunos. Por ejemplo, ahorita estoy ayunando y ayuno hasta las 4 de la tarde porque estoy sumamente enfocado. Haces largo, sí. ¿Qué es lo que tú recomiendas en este lado? O sea, ¿qué conexiones hay con el lado de nutrición, el ritmo de alimentación con nuestra productividad? Sí, pues mira, es que de manera intuitiva o experimental ya lo hemos vivido porque a mí me pasa lo mismo. O sea, me doy cuenta claramente que cuando estoy en ayuno intermitente también o que cuando estoy en una dieta más proteica,
me concentro mucho mejor. Yo no soy experta en nutrición, o sea, sí que trabajo con muy buenos nutricionistas, y entonces, pues, lógicamente he aprendido de ellos y hay cosas generales que me gusta decir, pero bueno, no voy a tener la osadía de entrar a hablar de Al nutrición tema. porque no es mi campo. Pero lo que sí puedo decir es que efectivamente hay una conexión absolutamente directa y que muchas veces cuando pensamos que estamos teniendo algo a nivel mental y vienes preocupado porque dices, "Jo, estoy deprimido y no me apetece y con baja energía o tengo problemas de concentración", que esto, por ejemplo, lo vemos mucho en los casos de déficit de atención. Yo entreno a muchos niños, Ok. jóvenes, adultos con déficit de atención. Y una de las primeras cosas que digo es, tenemos que revisar la dieta. ¿Cómo está esta dieta Vale. a nivel de carbohidratos? ¿Cómo está esta dieta a nivel de azúcares? O sea, vamos primero a ver la dieta Antes antes de empezar a hacer o sea, otra cosa. eliminar o sea, Ese entre comillas, la ruido. basura que alguien Exactamente. está consumiendo, ¿no? Eso es. Y siempre hay cambios positivos, siempre hay cambios positivos. Entonces hay una relación absolutamente directa y cada vez se conoce más porque obviamente nuestro intestino tiene muchas neuronas, entonces, cosa que antes no se sabía, pero ahora sabemos, pues eso se llama el segundo cerebro, que tú conoces bien. Entonces hay una relación absolutamente directa. Yo lo que animo, fíjate, es a probar. Creo que todos somos distintos, entonces, ¿por qué no probar? Oye, pues voy a hacer esto, voy a probar un poco el ayuno intermitente y a ver qué me va bien, porque hay ayunos intermitentes, hay personas que 12 horas es lo máximo que les viene bien por su Claro. constitución, aquí 14, 16, tú estás haciendo lo más largo. Yo en mi caso lo he probado y sé qué es lo que me viene bien. Claro. Y Es una bien vez que individualizado. juegas, sí, es muy individualizado, pero una vez que juegas con ello, realmente te sientes mucho mejor, es que tú lo ves, ¿verdad? O sea, claro, porque cuando tú no estás haciendo la digestión, obviamente tu cerebro tiene más energía. Todo esto es una cuestión de energía. Nuestro cerebro, para que entendamos cómo funciona, es como que tiene distintas áreas, distintas células, que son las neuronas, que necesitan un nivel determinado de energía para funcionar. Si nosotros queremos encender áreas cerebrales como son la de la concentración, que necesita energía, pues se la tenemos que dar y eliminarla de otro sitio. Entonces, si tú estás en un momento en el que encuentras un lugar óptimo, en el que no estás haciendo la digestión, pero tienes la energía suficiente por lo que te has alimentado antes, por lo que has dormido antes, para poder conectar esas áreas, vas a estar en un estado óptimo de concentración. Después de una comilona, es muy difícil que te puedas concentrar bien. De hecho, Claro. no ves que no podemos, nos Para lleva a nada. hacer otras cosas. Y esto lo trabajamos mucho en el alto rendimiento y mucho en el alto rendimiento deportivo. Con estos olímpicos, por ejemplo, que acabamos de terminar, bueno, hace un par de semanas porque ya se iban, este era un debate que teníamos de qué hacer, en qué momento, cómo estás haciendo que tu alimentación te esté apoyando, cómo tener el grado óptimo de energía para darlo en ese momento y que no te pases. Encontrarle ese punto de equilibrio a cada persona es muy importante. Pero yo animo a probar, a hacer pruebas. Claro. Y enseguida te das cuenta de que Ahí te viene el sienta bien. autoconocimiento, ¿no? Que es Sí. un factor sumamente importante. Sí. Hablando un poco quizás de la suplementación para tener este rendimiento cognitivo Sí. óptimo, ¿cuáles son pilares o cosas esenciales que vas viendo que por lo menos estén incorporados? Pues mira, tampoco me voy a aventurar a decirte, porque también en este caso, fíjate, así como antes estábamos hablando, claro, del omega 3, Q10, un montón de cosas que las dábamos por sentado que eran buenas para todo el mundo, No lo son. creo que hay que personalizarlo En dosis, ¿no? en sexo, O- si eres hombre o mujer, en qué etapa vital estás, etcétera. Porque no tenemos que olvidar que el cóctel que nos metemos tiene que tener un sentido. Entonces hay veces que, por ejemplo, en las mujeres puedes estar en una época en la que hormonalmente estás con cambios, entonces tienes que priorizar un tipo de suplementación frente a otra. Entonces hay que tener cuidado, no me quiero aventurar. Hay cosas que de todas maneras viene bien a todo el mundo, el magnesio viene bien, por supuesto el omega 3, Q10, etcétera, son cosas como generales. No sé qué tomas tú, me puedes contar. Pero creo que es bueno hacerlo personalizado. Claro, es que hoy en día se ha puesto muy de moda los nootrópicos, Sí. por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que un poco yo he ido investigando y he ido igual probando un poco lo que me sienta bien. El tema de suplementación igual tengo mucho cuidado que me meto al cuerpo, en Bien. el sentido de que me hago un análisis cada 6 meses, por lo menos cada 6 Perfecto. meses, como ver cómo voy a ir girando y adaptando en base a eso. Si voy a estar en viajes, quizás un poco menos de cosas que regulen, no sé, mi cortisol, por ejemplo, Claro. ashwagandha, Sí. cosas así. Entonces, ¿Qué tal te va? ¿Lo has me probado? va bien. Vale. Lo he cortado. Solamente lo uso en épocas de sumamente estrés. Perfecto. Pero lo que estás
sí o sí, digamos, consumo vitamina D, Perfecto. magnesio, omega, son los que he ido viendo y luego he ido jugando con un par de neotrópicos, pero es que sí o sí siempre los pongo ahí en mi lista, por ejemplo, cafeína. Ujú. Me encanta, o sea, Sí. aparte de la capacidad que me da el foco, es un tema que me siento mucho más activo. O sea, toda mi vida es feliz. He tratado de cortarlo, pero no era muy feliz sin cafeína. Fíjate. Bien. Entonces, y dicen que es un neutrópico muy bueno en Sí, ese sentido. sí. A mí la cafeína, fíjate que es curioso. Mira, te voy a contar en mi caso personal. La cafeína efectivamente está, o sea, aparentemente está demostrada que es muy positiva para alcanzar grandes estados de concentración, etcétera. Pero fíjate que ahí entra otra vez lo personal, porque una cosa que nos pasa cuando nos entrenamos a nivel de frecuencias, cerebralmente, como eso que te digo yo, que colocamos electrodos, leemos nuestras frecuencias, o sea, entrenamos nuestro cerebro como si fueran músculos lo que tenemos dentro y podemos ejercitarlos, que es lo que hago yo en mis centros. Pues mira, una de las cosas que vemos es que cuando te entrenas, la cafeína te afecta más. Entonces, en vez de estar en un lugar como más equilibrado, tienes que reducirla porque si no te activa demasiado. Y una de las cosas que me pasa, por ejemplo, a mí, que yo estoy bastante entrenada a nivel de frecuencias, es que ahora no necesito, o sea, la cafeína me desequilibra en vez de ayudarme, fíjate. O sea, tengo un estado de energía que es muy bueno, que es bastante mantenido, y la cafeína como me pega subidones y bajones. Y eso nos pasa a varios de los que nos entrenamos. Pero en general, pues te digo que es tan importante saber cómo es cada uno de nosotros y qué te viene bien. Pero en cambio tengo gente que también se entrena y que la cafeína en su dosis correcta le hace muy bien. Entonces, de manera general, creo que la cafeína es buena y de manera particular tenemos que ver para cada caso, pero que una vez más es cómo te sientes con ello. Si te das cuenta de que estás espírico, si te tomas 3 cafés, bueno, pues igual te tienes que tomar 1 o 1,5. Claro, O reducir 2. la dosis. Eso es, reducir la dosis. Hablando un poco con el tema, por ejemplo, bueno, ya hemos tocado un poco de nootrópicos, pero más un tema de, se podría decir, rutinas. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Igual en este caso, la respiración, dicen que es un tema que te ayuda mucho a poder entrar en este flow state. Sí. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de eso? Sí, fíjate, creo que la respiración es el camino de entrada a casi todo a nivel cerebral. Y además, y es fácil de entender, porque los patrones de respiración, o sea, es decir, tú puedes estar muy estresado, que si estás estresado y respirando de una manera corta, tu cerebro, que está leyendo ese mensaje del patrón de respiración, él se lo cree y dice, bueno, pues está estresado y tiene que estarlo. Entonces, por así decirlo, es como que te sigue alimentando estrés en forma de frecuencias high beta. Si tú cuando estás estresado te fuerzas a ir a un patrón de respiración más calmado, al principio tu cerebro pues, le cuesta y hay un momento en el que entra de nuevo en una transición y tiene como un dilema de decir, oye, pero si yo estoy estresado, pero está respirando de manera calmada. ¿Qué pasa aquí? Entonces como que le sorprendemos y entonces dice, espera un momento, yo tengo dentro de mi memoria que este patrón de respiración más calmado, más abdominal, con este otro ritmo, está asociado a momentos de tranquilidad. Entonces él mismo dice, bueno, pues si está respirando así es que hay calma, por así decirlo. Y entonces él mismo empieza a hacer el cambio a nivel neuroquímico adecuado para ir calmándose. Es decir, que forzando nuestra respiración podemos forzar un cambio cerebral. Y se basa en que nuestro cerebro ya tiene asociados las distintas maneras de respirar con cómo se siente y cómo hace su neuroquímica. Yo he estado en talleres muy interesantes donde trabajamos esto y donde podemos ver, por ejemplo, cómo hacer que una persona que no está triste para nada, si adopta el patrón de la tristeza, de cómo respiras cuando estás llorando, por ejemplo, cómo son esos hipidos, o esa inspiración y exhalación distinta del llorar, entras en la tristeza, sin estarlo. Es decir, que con un patrón de respiración de tristeza tú te pones triste. Con un patrón de respiración de calma, tú te calmas. Como que un gatillo nuevamente. Es un gatillo. Es utilizar lo que nuestro cerebro ya sabe y hacerlo a través del cuerpo. Que el cuerpo dirija cómo quiere que funcione el cerebro. Y esto es fundamental. Y hay que entenderlo así, yo creo. Podemos regular nuestras emociones, podemos regular nuestros pensamientos y también estas frecuencias que nos comentabas al principio. Sí. Y el orden en realidad va cuando tú respiras de una manera, cambias tus frecuencias y las frecuencias hacen que cambie la química cerebral y por ende tú te sientas distinto, tus pensamientos sean distintos, etcétera. Ese es el orden. Entonces depende, porque mira, ahora cuando entrenamos depende.
cuando vas a entrenar a alguien que tiene que hacer un esfuerzo sostenido muy rápido, o sea, que tiene que no estar al 100%, sino estar al 180%, las respiraciones iniciales tienen que ser de calma, necesitamos calmar, entonces siempre una respiración profunda con el abdomen, etcétera, viene muy bien, pero luego necesitamos que hiperventile un poco para subir la actividad, porque necesitamos que tenga adrenalina. Entonces, por ejemplo, un corredor de atletismo necesita jugar con esos tipos de respiración. Si, por ejemplo, necesitas concentrarte, esto que estábamos hablando, hay una respiración que a mí me gusta mucho que es la alternada. Okay. Porque cuando uno necesita concentrarte, necesitas calmar tu hemisferio derecho y activar tu hemisferio izquierdo. Entonces, lo que nos suele pasar es que tenemos el hemisferio derecho muy activo, por eso nos cuesta focalizarnos, o sea, está pendiente de todo lo que viene del exterior, etcétera, eso es hemisferio derecho, y el hemisferio izquierdo está un poco más pasota. Entonces, la respiración alternada lo que hace es equilibrar ambos hemisferios, que haya energía. ¿Cómo es esta respiración alternada? La respiración alternada es una que en yoga... Uy, se me ha olvidado ahora el nombre. Pero bueno, es una respiración en la que tú inspiras por una fosa nasal, la tapas, okay, retienes el aire y exhalas por la otra fosa. Y luego lo haces al revés. Inspiras por la que antes tenías tapada, retienes y sueltas. Es como inspirar por un lado, exhalar por el otro... Después inspirar por el otro y exhalar por el otro. Y eso alterna. Y es una respiración que equilibra mucho. A mí esa me encanta, es muy tranquilizadora, pero a la vez es energizante, entonces es muy buena. Luego hay una respiración de la calma, que, bueno, la conoces seguro que la has hablado de ella en algún episodio, que es la que se llama la del cuadrado. La del cuadrado nos viene muy bien. 4-4-4. Los 4-4-4. Sí, sí, sí. Esa muy bien. Inhalar en 4, retener en 4, exhalar en 4, volver a retener, inhalar. Entonces ir haciendo este cuadrado mental, que 4 es un buen ritmo, pero de nuevo, hay que verlo. Si 4 te va bien, perfecto. Si quieres hacerlo de 5, fantástico. Si 4 te agobia y 5 también y quieres en 3. El caso es como equilibrar estas inhalaciones, exhalaciones y retenciones. Hay muchos ejercicios de respiración. Es importante saber cuándo queremos calmarnos y cuándo necesitamos activarnos. Y porque fíjate, el otro día que hablábamos con unos directivos y decíamos, claro, el estrés muchas veces y la ansiedad se relaciona solo con una sobreactivación, como que estás respirando, por ejemplo, rápido y muy acelerado y estás como con mucha activación y pensamos que eso es estrés. Y fíjate que hay otro estrés que nos lleva a otro lugar que es de hipoactivación. Estrés también es cuando te quedas en tu casa, no tienes ganas de salir, de hablar con nadie, estás apático. Eso es estrés también. Claro. Entonces, la respiración que necesitas en ambos casos es distinta. Cuando estás sobreactivado necesitas calmar y cuando estás en el otro estado necesitas activar. Entonces, ahí hay otro tipo de respiraciones, como pueden ser esta que te digo yo, la alterna viene muy bien, u otra que es más de fuego, pero son cosas distintas. Sí. Aplico la de Wim Hof, que es sumamente famosa. Perfecto, sí. Justo en la anterior igual estamos acá con Vikrampal, no sé si lo conoces. Sí, sí. Y me hizo hacer una respiración igual que me ayudó mucho a estar presente y es impresionante esta conexión de mente y cuerpo, lo que está pasando en bioquímicos y transmisores, para que estés presente o vayas jugando con eso. ¿Qué es lo que va pasando acá como en bioquímicos, en neurotransmisores y por qué son efectivos? Uno, este lado de respiración, igual se habla del ejercicio. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo el ejercicio. Cuando no tengo esta claridad mental, voy a hacer ejercicio. Claro. Voy al gimnasio o hago algo cardiovascular y cuando llego, ahí está el foco, ahí está la energía nuevamente. Entonces voy jugando con esta energía de conexión mente-cuerpo, que por lo menos me ha ayudado bastante y sé que a muchas personas le ayudan. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá en bioquímicos para quizás encontrar la manera o rutinas para poder regularnos? Claro. Bueno, es un cóctel, en realidad, todo esto. Porque a veces caemos en hablar de una manera muy aislada de eso, de lo que ocurre con la dopamina, con la serotonina, claro, con el cortisol, cuando en realidad siempre es un cóctel de todos ellos. O sea, es como encontrar el nivel adecuado de mezcla química a nivel cerebral para que ocurran bien las cosas. Entonces... Y es distinta en función de lo que queremos. Cuando tú necesitas claridad mental, necesitas que tu cerebro, y ahí sí que hablamos de lo que es la electroquímica, porque tendemos a hablar mucho de la química cerebral, donde tienen que ver todos estos neurotransmisores, por supuesto, y hormonas, pero nos estamos olvidando, o no se sabe tanto, que esa química cerebral depende de la electricidad cerebral. Es decir, que cuando las neuronas se hablan unas con otras, emiten un impulso eléctrico, que es lo que nosotros leemos en los electroencefalogramas, lo que leemos es ese impulso eléctrico que emiten las neuronas al hablarse. Bueno, en función de en qué nivel están funcionando
estos impulsos eléctricos, estamos teniendo distintos tipos de frecuencias. Estas emisoras que yo te decía, estamos en high beta. Si estamos en high beta, obviamente lo que vamos a emitir o segregar es cortisol. Nuestro cuerpo lo que hace es estrés, entonces por eso generas cortisol. Pero hay una parte que también tiene que ver con la dopamina cuando estamos estresados. Es decir, hay un estrés que es positivo. Por ejemplo, cuando mencionabas Wim Hof, cuando tú te introduces, como hace él, ¿no? en estos espacios, aguas heladas, Claro. ¿qué está haciendo? Está haciendo que el cerebro se estrese, pero lo haga de una manera que es controlada, en un tiempo controlado, y es limitado. Pero ese estrés controlado, que forma parte de la hormesis, que conocerás, que son estreses controlados, lo que hacen es que haya una neuroquímica que es adecuada. Pero hay cortisol, obviamente, hay una parte de dopamina, y después de haberlo hecho, tienes como estas ráfagas alfa, que yo llamo de frecuencias alfa, que están asociadas también a la serotonina, a esta sensación placentera que tienes después. Entonces, es todo un jugar con lo que está pasando. ¿En qué tenemos que tener mucho cuidado ahora? Y es lo que estamos estudiando, pues que nosotros podemos exigirle mucho a nuestro cerebro, pero le tenemos que dejar descansar mucho, porque si no, no tiene la capacidad de poderse regenerar y superar estos estreses. Entonces, por eso tienen que ser estrés controlado, como Wim Hof. O sea, se mete en el agua fría X tiempo, pero no se queda 30 minutos, porque eso sería insostenible. Sí. ¿Vale? Y eso tiene que ver mucho también con cómo empiezas a jugar con tu ciclo de dopamina. Y el circuito dopaminérgico es lo que estamos estudiando mucho ahora desde el punto de vista de neurociencia, porque nos damos cuenta de que cuando haces algo que te lleva a una neuroquímica y una electricidad cerebral que es muy positiva, porque te da ganas, te da ilusión, te conecta, etcétera, pero no tenemos que llevarlo demasiado tiempo, porque si no, estamos haciendo que ese umbral, o sea, para que tú sientas algo, tiene que ser tan alto que luego te cuesta y tu cerebro y tu sistema está todo con mucha dificultad para encontrar el equilibrio. Entonces, resumiendo en esto, es bueno vivir un poco de todo y darnos cuenta de que estar estresados de vez en cuando es muy positivo y nuestro cerebro se beneficia de estar estresado porque ahí aprende a hacer otras cosas para desestresarse. Que la calma y el aburrirse y de repente no tener ganas de hacer nada también es positivo, porque hay momentos en los que nos tenemos que regenerar. Que forzarnos a tener una concentración tal, pues es positivo, pero no podemos pensar que podemos estar siempre concentrados. Entonces es como ir jugando con toda esta neuroquímica que no deja de ser un cóctel. Sumamente interesante porque esto explica mucho. Por ejemplo, yo estaba aplicando los baños de duchas frías. Sí. Y después de un periodo, o sea, ya podía aguantar más y luego era como, ya no sentía lo mismo que sentía. O sea, tampoco sentía esa energía que sentía. O sea, era como que mi cuerpo se autorreguló. Claro. Y lo mismo me pasa con el ejercicio. Por ejemplo, cuando iba al gimnasio todos los días, ya no sentía ese placer tampoco por ir al gimnasio. Es más, lo empecé a sentir como una obligación. Y ya no entrenaba con la misma pasión que lo hacía antes. Desde ahí limité mi rutina, por ejemplo, ir al gimnasio 3 veces a la semana. Y ahí empecé a encontrar nuevamente esta limitación y luego ir intercalando con otros componentes. Por ejemplo, ahora hago más cosas cardiovasculares. O sea, y creo que esto va por ahí, ¿no? La satisfacción que empiezas a sentir justamente por... Sí, por que eso. Bueno, es un súper mensaje del que das, Marcelo, porque se trata de eso, de experimentar, de darte cuenta y decir, oye, espera, cuando hago esto demasiado tiempo he dejado de sentir esto, oye, tendré que cambiar algo. Es como ir experimentando con uno mismo, con curiosidad. A mí una palabra que me encanta a nivel cerebral y de neurociencia es la curiosidad. Le viene muy bien a nuestro cerebro experimentar cosas distintas y ver cómo reaccionas. Y claro, y se trata de eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando alguien está procrastinando? Porque normalmente cuando hablamos en dos espectros, vemos el lado de productividad, vemos el lado de procrastinación, personas que ya no hacen nada y se quedan en ese loop espiral de que realmente no pueden ejecutar, o análisis parálisis, me imagino que diferentes métodos. ¿Qué es lo que va sucediendo acá? Pues mira, sucede que tu cerebro cuando procrastinas es que está mucho más cómodo divagando y no, como decimos aquí en España, no agarrando el toro por los cuernos y ponerte a hacer lo que tienes que hacer. Y se ha quedado como de manera automática en un estado cerebral en el que está muy cómodo. Aunque estés incómodo porque te sientas mal, porque estás procrastinando y deberías estar haciendo, o sea, quiero decir, emocionalmente puedes no estar pasándolo bien, pero tu cerebro está en un lugar automático muy cómodo. Entonces, tenemos que saber que salir de la procrastinación duele. O sea, no hay manera de salir de la procrastinación sin que te cueste un poco de esfuerzo. Porque
tiene que doler, entre comillas, un poco, porque lo que le estamos obligando al cerebro es a salir de esa zona de confort en la que está y llevarle a otra y que conecte otras áreas cerebrales. Para eso necesitamos motores. O sea, para salir de la procrastinación necesitas algo que te impulse y que le saque un poco a la fuerza a tu cerebro de ahí. Y ahí, de nuevo, es bueno conocerse. A veces la procrastinación se salva poniéndote a alguien al lado, que sabes que tiene una energía distinta y que ya está dejando de procrastinar en eso que tú estás procrastinando. Entonces, como que te sumas a su energía, y entonces esa transición la haces mejor. A veces la procrastinación se salva poniendo una ilusión más grande al lado. Que es, mira, me cuesta mucho, pero el objetivo de que yo haga esto es esto. O sea, tienes que darle buenas razones a tu cerebro para que vaya hacia ahí. De todas maneras, te ayuda a eso que te decía de hacer un espacio en el que pase algo que tu cerebro pueda ir a la memoria de, oye, qué bueno es estar activo en hacer esto y tengo memorias cerebrales guardadas en que esto era positivo y poder ir a buscar de alguna manera eso. La música es un súper activador. Como te hablaba de la concentración, con la procrastinación pasa lo mismo. O sea, ponerse música y hacer la transición entre no hacer eso que estás procrastinando y hacerlo, puede ser una transición, una música movida en la que te fuerces a, bueno, voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer, pero lo voy a hacer de una manera acompañada. Y, de todas maneras, el ejercicio físico ayuda mucho a salir de la procrastinación. Después de hacer ejercicio físico es mucho más fácil que tengas ese plus de energía para conectar con las áreas cerebrales que son del hemisferio izquierdo para evitarla. Hay un entrenamiento que es específico de procrastinación, donde nosotros leemos las frecuencias cerebrales en este caso es un combo que hacemos del frontal y el prefrontal izquierdo, y es un entrenamiento súper específico para como despertar esas áreas, y lo que sientes después es que haces cosas que tenías ahí. Pues es lo típico que nos dicen. Pues tenía esto desde hace meses y me he puesto esta tarde y lo he sacado. O he empezado esto que lo tenía ahí parado. Lo interesante que he encontrado, o sea, por lo menos cuando me pasa, es de que empiezo a hacer todo menos lo que tengo que hacer. Sí. O sea, y hacer lo que te agrada. Exacto, y es como que de la nada me empiezo a acordar como que, ok, no has mandado ese email. O sea, tengo una tarea sumamente grande que tengo que hacer, que me he comprometido a hacer, y me pongo a pensar en los emails o en las llamadas que no he hecho. Sí. Cosas muy irrelevantes solamente para sentirme productivo. Creo que todos caen como en ese loop de querer sentirse productivos, pero realmente no ser productivos. Sí. ¿Por qué sucede esto igual? Sí, bueno, porque... Es un tipo de procrastinación igual. Sí, es un tipo de procrastinación. Pues mira, ahí lo que es muy importante es saber qué tipo de energía tienes en qué momentos del día. Porque lo que nos cuesta hacer, ese mail que tienes que enviar, que te cuesta tanto, lo tienes que hacer en un momento del día donde tu energía es más limpia y más alta, por así decirlo. Es bueno conocerte. Yo no sé si tú eres de los que te levantas con energía o la vas adquiriendo a lo largo del día. Claro. Pero hay muchas personas que cuando se despiertan tienen más o menos poca energía. Entonces ahí viene muy bien, hay dos cosas. Una es o activarte vía tomarte un café, ponerte una buena música, moverte un poco, etcétera. Una cosa que yo recomiendo mucho es el poder hacer un pequeño paseo antes de desayunar, escuchando algo interesante que te motiva. Porque es que cuando llegas después ya tienes una base de energía que es mucho mejor. Eleva tu frecuencia. Eleva tus frecuencias. Si en ese momento de haber elevado es un momento idóneo para hacer aquello que no te apetece. O sea, es quitártelo pronto. O sea, cuanto antes, por ahí hablaban eso de comerte la rana, ¿no? El sapo, dicen. Sí. Cómete el sapo lo antes posible en tu día. Y ya te lo dejas y ya después sigues. Entonces, es importante saber que para dejar de procrastinar y mandar ese mail que nos pasa a todos, o sea, hay cosas que no nos apetece hacer y a nuestro cerebro no le apetece, por eso no lo haces, tenemos que darle el empujón con la energía mejor que tenemos en el día y ponértelo. Y siempre a nuestro cerebro, que como te decía, le tenemos que sacar y hablar con él, le tenemos que dar una buena razón para que lo haga. Y la razón es, vas a hacer esto que te cuesta, pero es que luego te quedas con el check de la cosa bien hecha. Entonces, es bueno como anticipar el gusto que te da haber hecho eso que antes estabas procrastinando, y tu cerebro te va a ayudar mucho más. Pero ser conscientes de la energía que tenemos en el día para hacer determinadas cosas es muy bueno. Yo, por ejemplo, tengo muy claro a qué hora del día me viene bien concentrarme y qué hora del día no es para nada de concentración. Es más para pensar cosas, ideas nuevas o cosas que tenemos que hacer con el equipo. Entonces, saber eso hace que no te sientas culpable si en un determinado momento dices, bueno, pues es que ahora no tengo ninguna gana de ponerme a escribir este mail, pero no pasa nada, es que no es mi momento del día de escribir este mail, pero lo voy a reservar en otro momento. Sí. ¿Qué importancia juega acá la recompensa que te das? Sí. O sea, ¿juega una importancia acá el tipo de recompensa y qué tan frecuente, qué tan rápido influye? Sí,
Muchísimo, muchísimo. O sea, siempre tenemos que darle recompensa a nuestro cerebro, pero en el grado adecuado para, y ahí es otra cosa que estamos viendo mucho ahora, en el grado adecuado para no romper este ciclo de dopamina que te decía. O sea, lo lógico es que después de un gran esfuerzo haya algo beneficioso. Pero lo que estamos viendo ahora es que ese esfuerzo que has hecho no puede parar de golpe, sino que necesitas una transición en la que vas bajando. Porque si no, tu cerebro se queda como con bloques. Entonces, es bueno que, por ejemplo, hablemos de la concentración, es bueno que digas, vale, voy a hacer 20 minutos de concentración profunda, pero justo después de los 20 no me voy a levantar a hacer cualquier otra cosa. No, después de los 20 me quedo, por ejemplo, en otra concentración que es menos profunda, me quedo 5 minutos repasando qué es lo que voy a hacer después, por ejemplo. Es como ir apagando poco a poco la concentración. Okay. Y entonces después descansas y te pegas tu regalo. Y eso pasa con casi todo. Ahora lo que estamos viendo es que la sensación de vacío que se genera, por ejemplo, yo tengo a pues artistas que hacen un show o cosas donde tienen un nivel de adrenalina importantísimo y de dopamina muy grande después de hacerlo, y vemos que si uno lo para, después tienes esto que sufren mucho, que es como el vacío que te queda después. Después del objetivo grande. Después del objetivo grande. Y eso nos pasa a todos en cosas más pequeñas, ¿no? Pero ahí es que es muy gráfico. Después de dar un concierto, te quedas como con un vacío donde puedes sentir como tristeza. Es porque tu sistema ha pasado de algo muy potente a algo que deja de serlo. Entonces, esa transición que podemos utilizar todos es cómo termino algo que es muy potente con algo que hace de transición. En este caso les viene muy bien quedarse con su grupo de gente, festejar un poco, no demasiado, pero hacer cosas para luego pasar al descanso. Entonces se trata mucho de eso, de jugar, de no pasar del todo a la nada. Qué interesante, porque igual justo pasaba un poco con eso con mis amigos cuando estamos planeando un viaje acá a Europa, por ejemplo. Hemos pasado meses planeando el viaje, llega el viaje, y lo que hacemos durante el viaje es planear el siguiente viaje. Ah, mira. O sea, ahí va un poco muy relacionado y he escuchado que es algo sumamente común igual, ¿no? Sí. Porque te gusta más el tema de el placer de ir por algo, claro, es mucho más grande que la actividad misma. Exactamente. Y me parece el destino, increíble, ¿verdad? Exacto, y genera esa transición para que sea menos este sentimiento de vacío. Se habla mucho de ayuno de dopamina. ¿Es algo que puede suceder? ¿Es algo que recomiendas? Porque por lo menos hoy en día, igual, justo hablaba con un amigo, me dice, mis receptores de dopamina están fritos. O sea, no puedo dejar de ver TikTok, pero entra como en ese loop espiral nuevamente. Claro. Estoy en redes sociales todo el rato, estoy jugando videojuegos en vez de hacer las cosas que tengo que hacer. Eso es. O concentrarme. Y cree que necesita un ayuno de dopamina, pero ¿existe algo como esto? ¿Qué recomendarías acá? Bueno, yo creo que se convierte en algo que conocemos muchos, ¿verdad? Porque es que tienes momentos, o a mí me pasa también, digo, oye, me estoy pasando. O sea, he pasado muchas horas haciendo cosas, o sea, te quedas enganchado. O sea, la adicción, sea la que sea, y ahora mismo tenemos, claro, una adicción digital que antes no conocíamos, que ahora es nueva y que como es tan transversal y es tan silenciosa, entre comillas, no nos hemos dado cuenta hasta ahora, decir, oye, realmente, que le pasa a muchísima gente, o sea, realmente me he dado cuenta, estoy enganchado o enganchada al móvil. Y esto es un enganche, esto es una adicción como cualquier otra. Claro, eso cae en un automatismo cerebral, una vez más. O sea, tu cerebro está muy cómodo con ese nivel de activación o de actividad, pero que no necesariamente ya disfrutas, porque te das cuenta que estás como... O sea, tu amigo ya no lo está pasando bien. O sea, está como empachado posiblemente de esto. Quemado. Se estás quemado, pero tu cerebro te mantiene ahí porque él ya se ha acostumbrado a hacer eso. Entonces, es como cualquier adicción, tienes que abandonar algo, ojalá introduciendo algo. Entonces, el ayuno de dopamina, yo lo entiendo como cambiar el foco de dónde te viene la dopamina y una vez más curiosear y dejarte experimentar qué ocurre cuando metes otra actividad distinta. O sea, si él quiere estar menos en lo digital, pues te viene muy bien
poner una gran razón, de nuevo, tienes que hablar con tu cerebro y decirle, oye, te voy a sacar de este lugar donde te veo tan cómodo, pero lo quiero hacer porque quiero adquirir, ¿qué? Serenidad, quiero volver a descubrir el mundo, quiero conectarme con las personas de otra manera. Es decir, volvemos al concreto y positivo que te decía antes. Hay que darle unas buenas razones a tu cerebro, concreto y positivo. Y en ese momento tú decides qué actividades me pueden dar esto que yo estoy anhelando, que estoy buscando. Me lo da que el deporte, quedar con amigos, no sé qué, perfecto. Pues casi que lo anoto. Y entonces lo que voy a hacer es sustituir el tiempo de teléfono por algo que yo ya he programado, que acabo de convencer a mi cerebro y darle buenas razones, y nos vamos para allá, porque la transición, una vez más, va a doler. Sacar a nuestro cerebro del automatismo siempre duele. Siempre hay una resistencia. Siempre hay una resistencia. Pero a mí lo que me parece muy difícil, me parece casi imposible, es que algo con lo que tu cerebro está disfrutando, se lo quites y sin darle nada, intentes que se vaya hacia otro lugar. Eso es muy difícil. Tenemos que pensar en este caso que nuestro cerebro es como un niño. Mira, tú a un niño, si le quitas un juguete y no le das otra cosa, Llora. va a llorar, va a patalear, no va a entender nada. A nuestro cerebro le pasa igual. Si le vas a quitar algo, tienes que darle algo, algo que le ilusione y algo que tú hayas decidido de antemano que es algo que te hace bien para tu salud. Entonces, esa transición es importantísima. Déjame ver si estoy entendiendo bien esta parte. O sea, si tú técnicamente te vuelves adicto a la emoción y a lo que estás sintiendo como bioquímicamente, no te vuelves tan adicto como al acto mismo, sino más a lo que te hace sentir ese acto, y tú reemplazándolo por un acto similar que obviamente te contribuya y te haga elevarte, o sea, que sea bueno para tu salud, puede generar los mismos sentimientos bioquímicos y poco a poco puedes llevarlo al otro lado, canalizar esa actividad. O sea, la sensación placentera de la dopamina la puedes trasladar de unos lugares a otros. Entonces, lo bueno es trasladarla de algo que te lo produce, que ha dejado de ser insano, a lugares que son más sanos. Pero esto, como sabes, al final son curvas de dopamina. Claro. Entonces, cuando tú has saturado ya una curva de dopamina con una actividad que ya te ha dejado de dar placer, o sea, que te has quemado, pero ahí pasa lo que te decía, que es que ya no es la dopamina lo que te tiene ahí, sino que es el automatismo cerebral que te ha llevado a quedarte enganchado en eso. Entonces tú puedes replantearte y volver a rediseñar esto. Oye, yo quiero volver a sentirme bien con unas buenas dosis de dopamina, pero tengo que buscarlo en otro lugar y volver a entrar en otras curvas de dopamina en otra cosa. Entonces es como hacer esa transición entre una actividad y otra. La dopamina es absolutamente necesaria, pero lo ideal sería que pudiéramos, igual que te hablo de la energía, que es conocer nuestra energía, qué nos da energía y poder ir fluctuando entre ella, con la dopamina nos ocurre lo mismo. O sea, lo ideal es saber cómo funciona nuestro ciclo de dopamina y cómo saber que hay veces que tenemos que sentir vacío, y el vacío viene en forma de o aburrimiento, o de un poco de bajón, o de... Pero son necesarios. Que son necesarios, que tienen un sentido. Cuando tú entiendes por qué tienen un sentido, es mucho más fácil de llevar. Entonces, si siempre estuviéramos arriba, quemaríamos nuestros circuitos, que es lo que le pasa a tu amigo con esto. Entonces, lo sano es subir y bajar. Sería sano tener dopamina a través del teléfono, de las redes sociales, pero poder pararlo. O sea, un on-off. El problema es que nuestro cerebro se queda enganchadísimo a eso. Entonces, en el momento en el que tú identificas que hay otras actividades que te fuerzas a que tu cerebro también las introduzca, que también te dan dopamina, pero que las puedes ir alternando, ahí entras en una cosa mucho más saludable. Si el problema de todo esto es el que se nos automatice y se nos quede en un lugar como mucho más túnel de actividades. Sí. Ese es el problema. Generar conciencia es el primer paso, ¿no? Para todo esto, para calmar estas emociones negativas o estos hábitos negativos. Hablando, pasemos al otro bloque que mencionamos un poco al principio, el tema de estas emociones quizás negativas, el tema de ansiedad, estrés, depresiones que uno va sintiendo. Empecemos con el tema de depresiones. ¿Qué es lo que va sucediendo acá con un lado bioquímico? No el lado tanto psicológico, pero más como bioquímico para entender esta depresión. Sí. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista cerebral, lo que ocurre cuando hay una depresión es que hay una hipoactivación, es decir, una activación por debajo de lo necesario de determinadas áreas cerebrales. Es decir, que tu cerebro no te está ayudando a que tú sientas cosas que serían normal. Lo que se ve ahí, hay una parte del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior, que tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Y lo que vemos ahí es que lo que ocurre es que tu cerebro es como que no tenga... O sea, tiene la capacidad de percibir lo positivo, pero no tiene la capacidad de retenerlo.
Y ese es el problema. Está habiendo una hipoactivación de esas áreas y entonces hace que lo que ha pasado de positivo tu cerebro no te lo deje dentro, es como que no lo imprime y entonces te deja una sensación de, lo que ocurre en la depresión, de falta de ganas de vivir incluso, o sea, como que no... Como estás muy plano a nivel emocional, estás como apagado, no estás sintiendo cosas, pero es porque tienes una hipoactivación de eso. Entonces ahora lo que estamos estudiando, yo en eso me dedico directamente, además es un área muy, muy aplicada de nuestros entrenamientos. Las personas que vienen con cuadros depresivos o con los primeros síntomas, lo que hacemos es ejercitarles esos músculos para que esa hipoactivación empiece a subir otra vez. Entonces hay unas áreas muy concretas que se llaman antidepresivas, donde leemos frecuencias y hacemos ejercitar. Pero tenemos que pensar que la depresión es la consecuencia de algo. Y ese algo que ocurre antes es un agotamiento cerebral por algún motivo. Y el motivo puede ser varios, muchos. Y además hay muchos tipos de depresión, y hay depresiones endógenas, y hay depresiones que tienen que ver mucho con los niveles hormonales, que son heredados, o sea que tienes que luchar contra cosas que no son tan fáciles. Pero mucha de la depresión que vemos hoy en día viene por agotamiento cerebral. Viene porque tu cerebro ha estado sometido a tanto estrés, a tanta demanda energética, que hay un momento en el que se ha apagado y dice ya, no doy más. Y no doy más. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho a no entrar en esos estados? Pues lo mismo que nos ayuda a que el estrés, en vez de ser negativo, sea un estrés positivo. Porque el estrés, cuando es positivo, es muy bueno, porque lo que hace es estirar nuestro sistema para que alcancemos y logremos hacer cosas que si no, no lograríamos hacer. Por ejemplo, en el deporte es muy gráfico esto. O sea, un corredor de 100 metros, para correr esos 100 metros tiene que estresar muchísimo a su cuerpo para lograr esa meta. Si no lograra estresar su cuerpo, no podría lograr eso. A nosotros en el día a día nos pasa igual. Nuestro desarrollo viene por poder estresar nuestro sistema, estirarlo para hacer algo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si ese estrés no tiene un beneficio asociado que nosotros previamente hemos asumido. Lo hemos hecho también, una vez más, concreto y positivo. ¿Por qué me estreso yo? Porque voy a lograr esto, esto y esto. Esa es la primera. Tienes que convencerle a tu cerebro de que ese estrés que estás viviendo es bueno. Y la segunda es que lo mantienes en un tiempo concreto. El estrés, si lo llevas demasiado tiempo, ya no es positivo nunca. Entonces oye, me voy a estresar en este momento concreto, tal, no sé qué, y va a durar este tiempo. Y después tengo que revisar esto y cambiarlo. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra sociedad hoy en día? Que no tenemos muy claro cuál es el sentido detrás de esta demanda que tenemos, de esta dificultad de vivir, de todo esto que nos exigimos como personas. ¿Como un propósito? El propósito. Okay. No tenemos claro cuál es el propósito, qué ganamos con esto, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, creo que detrás de la mayoría de las depresiones, cuando no son endógenas, vienen de una falta de propósito. De que tu sistema no sepa por qué le estás exigiendo tanto. Entonces, es un trabajo de, espérate, vamos a parar, vamos a quitarle tanto ruido y vamos a conectarnos con, ¿para qué estás aquí? O sea, ¿qué quieres de tu vida? ¿Cómo puedes tener un propósito? Y hay muchas veces, y yo lo digo porque no es fácil, o sea, es muy fácil decir en cuenta tu propósito a la gente que lo está pasando mal, lo último que pueden conectar es con su propósito. Entonces, como un catalizador de propósito suele ser ayudar a otras personas, estando tú mal. Biológicamente, nuestro cerebro vive muy bien que nosotros ayudemos a otros y recibir del otro como la sensación de, oye, lo que tú estás haciendo es importante, me está ayudando. Eso es un catalizador, un acelerador cerebral para sentirnos mejor. Esta corteza que te decía funciona muy bien cuando hacemos esto. Entonces, muchas veces con las personas que están deprimidas, uno de mis consejos es, aunque no te apetezca nada, yo sé que no te apetece, pero si logras estar con un grupo de personas haciendo una actividad que ves que hace bien a un tercero, sea lo que sea, de alguna manera activar eso, vas a salir mucho antes de la depresión. Mucho antes. Es importante saber que nuestra presencia, lo que hacemos, influye positivamente en algo, en alguien. Hay mucha gente que le pasa a través de sus mascotas. Mucha gente la depresión salen de ella porque tienen mascotas. Tienen un perro al que tienen que sacar a la calle y ellos se quedarían en la cama, pero dicen, bueno, tengo que sacarlo. Y son los propios animales los que... O sea, esta conexión social influye mucho en nuestro cerebro para poder salir de ciclos como estos. Muchísimo. Pero date cuenta que al principio cuesta. O sea, cuando estás deprimido, lo último que quieres es ver a gente, quieres estar solo. Pero porque tu cerebro te lleva para allá. Entonces, ahí es donde
donde es el gran dolor que hay que hacer para salir de ahí, es el cómo, no apeteciéndome nada, me esfuerzo a poder estar con otras personas, porque al final nos cargamos de la energía de otras personas. Entonces, si en vez de estar solo, que estás hundido en tu energía, que es muy baja y que es una energía depresiva, logras poder recargarte de energía a través de otros lugares, pero mucho a través de personas. Pero claro, no es a través de personas que te dicen, oye, anímate. No, es a través de personas que de alguna manera te acompañan y puedes recargarte de esa energía que tienen ellos. Así que Claro. sí. ¿Qué importancia juega acá el lado de, bueno, ciclos de estrés y también el reposo en el lado de Bueno, depresión? total. Porque la depresión es una consecuencia muchas veces de no haber defendido los momentos de reposo necesarios. Y cuando tu sistema no es capaz de reducir la carga alostática, se llama, que es la carga que nos va quedando biológicamente por el estrés, y no es capaz de regenerar esto, pues al final se quema. Es que no hay otra, se queda sin energía. Entonces, tenemos que anticiparnos. La energía nos la da, por supuesto, el dormir bien. Lo que pasa es que cuando estás estresado no duermes bien. Entonces entras como en un círculo vicioso. Pero, entonces, si pusiéramos, diríamos, la energía nos la da el dormir bien, nos la da el comer bien. Eso que estábamos hablando, ¿verdad? Has visto que, por ejemplo, para ti el ayuno intermitente es una fuente de energía. Claro. Entonces, el dormir bien, el comer bien, el moverte, o sea, el ejercicio físico Fundamental. es fundamental. Es un protector. Es más difícil que caigas en depresión cuando haces ejercicio físico, pero yo no digo de matarte en el gimnasio, hacer cosas, no, pero cuando tienes un movimiento físico es mucho más difícil que te pase. Son las buenas compañías. Creo que no tenemos que, eso que hablamos, la parte social es importantísima. Compañías que te hagan bien, pues que te nutran, que te conecten con partes Claro. buenas que te gusten a ti. Y por último, o quizás debería ir el primero, era el propósito que hablábamos. Entonces, cuando estás teniendo un poco de cuidado en tu día a día con estas variables, es mucho más difícil que caigas en depresión, mucho más difícil. Sí. Químicamente, ¿qué está pasando? O sea, con una depresión, dejamos de producir más dopamina, creo que igual serotonina, ¿qué es lo que está pasando acá en nuestro cuerpo? Claro, todo eso. O sea, hay una desregulación a nivel de neuroquímica en el que bajan todos esos valores. O sea, la dopamina, la primera de ellas, que es lo que hace que no te ilusione nada. Porque has dejado de sentir lo que la dopamina te da, que es como esa sensación de algún tipo de ilusión. El problema con la depresión es que ya no tienes ilusión. Entonces la dopamina, diría, de todo lo que ocurre, la dopamina es el principal. ¿Qué ha ocurrido con la dopamina? Y que es muy lógico que sea por esto, porque cuando tú has tenido sostenidamente momentos en los que has exigido mucho y ha habido mucha dopamina, es pues lo que le pasaba a tu amigo, es que has quemado. Claro. Entonces, pues es tan importante acostumbrarle a nuestro sistema a tener y a no tener, porque eso es lo que le produce los cambios. En el fondo, cuando hablabas de Wim Hof, lo que hace es eso, es un estrés. O sea, lo que te hace es permitir tener picos de situaciones en las que sometes a tu sistema a un lugar para que él genere cosas y le lleve a otro lugar de equilibrio, y entonces vas jugando con eso. Entonces, lo que estás haciendo es un sistema flexible, que eso es lo mejor que podemos hacer, y tener un cerebro flexible. Entonces, veo, o sea, mucha gente, sobre todo a partir de los, 30 y tantos, 40, en mujeres, además, que nosotras tenemos muchos cambios hormonales, además, que empiezan a esa edad, a partir de los 40 y tantos tenemos cambios hormonales potentes. Si no nos cuidamos, es mucho más fácil que nos deprimamos, porque nuestro sistema, además, está gastando mucha energía en consumo hormonal, y entonces no la tiene para otras cosas. Entonces, si nosotras no cuidamos nuestro propósito, nuestro sueño, nuestras buenas compañías, nuestro ejercicio físico, nos estamos vaciando de energía que a la larga cae en episodios que son más de bajón, depresivos o de depresión. Cuando hablamos de crear energía, ¿qué específicamente te refieres de una manera bioquímica? O sea, ¿qué componentes juegan acá en energía? Porque sé que la palabra energía, o sea, puede significar muchas cosas. Es como que, o lo hace más complejo. ¿Cómo tengo más energía? No sé si lo podemos poner algo un poco más accionable de qué realmente está pasando. Yo te hablo de a lo que yo me dedico, que es la lectura energética, en este caso de frecuencias cerebrales. Entonces, cuando yo te hablo de energía, es cómo lograr que nuestro cerebro se ponga en los estados de activación, voy a llamarlo activación, necesarios. Entonces, si tú quieres tener buena energía o buena activación,
necesitas que tu cerebro sea muy flexible en vivir bien los distintos tipos de frecuencias. Es decir, que cuando te decía, por ejemplo, del dormir, necesitas que tengas un cerebro que sepa ir bien a las frecuencias del dormir, a las delta, porque cuando va ahí, duermes bien. Entonces estás recargándote, estás llegando a un estado de activación que es el bueno. La buena alimentación, las buenas compañías, el deporte, hace que nosotros tengamos más facilidad para que en nuestro cerebro predominen frecuencias que tienen que ver con alfa y con beta. Y cuando tú estás en ese nivel de activación, es cuando tienes buena energía. Y todo es una cadena. Cuando tú tienes un nivel de frecuencias cerebrales, permite que conectes unas áreas cerebrales y no otras. Entonces, si tú tienes una buena flexibilidad entre frecuencias y, por ejemplo, has identificado que este tipo de deporte hasta ahora del día te viene bien y juntarte con estas personas que te recargan y que te sientes bien detrás de ellos, te sientes bien, eso es porque después de hacer estas actividades, tu cerebro está produciendo unas frecuencias cerebrales que están entre estas que te digo yo, entre alfa y beta, que lo que hacen es activar, esas frecuencias te posibilitan activar áreas cerebrales como son, por ejemplo, las del hemisferio izquierdo, que tienen que ver con nuestra capacidad de reflexión, de tener ganas de hacer cosas, de tener impulso, de tener claridad mental, de tener de frente a ideas, poder aterrizarlas en cosas. Entonces empiezas a hacer un círculo que se vuelve muy virtuoso, porque estás logrando a través de actividades tener distintos niveles de activación de frecuencias cerebrales que hacen que tu cerebro funcione de una u otra manera. O sea que está todo relacionado. Pero de nuevo, como está tan relacionado el cuerpo y la mente, cuando lo que nos falla es el cuerpo, es decir, cuando tú te encuentras cansado, etcétera, lo puedes lograr desde tu cerebro. Es decir, puedes ir cerebralmente a conectar con experiencias pasadas en las que sí tenías energía y desde el cerebro, desde tus pensamientos, crear eso. Y al revés, cuando es tu cerebro el que está cansado, ahora cuando estamos hablando más de depresión, es tu cerebro el que está cansado. Entonces lo podemos llamar desde el cuerpo. Y entonces puedes hacer cosas que no te apetecen al principio porque tu cerebro te está diciendo no, estoy deprimido y no me quiero mover, pero ahí le sacas de ese lugar y le dices, bueno, pues yo te voy a meter ejercicio, buena música, compañía, etcétera, cosas que tú tienes guardados dentro de tu memoria cerebral que no están asociadas con depresión, sino que están asociadas con estar bien. Entonces, cuando tú lo empiezas a hacer desde el cuerpo, le sacas de ese lugar a tu cerebro y le engañas. En el fondo se trata de engañar, en este caso, a tu cerebro y hacer Estás controlando el cerebro. Estás controlando el cerebro a través del cuerpo. Increíble. Normalmente, cuando hablamos de este bloque específicamente, se toca el tema de pensamientos intrusivos, emociones negativas. ¿Qué está sucediendo en nuestro cerebro? ¿Qué conexión hay de estos con nuestro cerebro? Perfecto. Cuando tienes pensamientos más negativos, intrusivos, es porque tu cerebro está sintiendo alerta o está sintiendo miedo. Está amenazado. Por eso nos vienen este tipo de pensamientos. Están atados a las emociones. Están muy atados a las emociones, pero sobre todo está atado a, una vez más, baja activación. Hay una cosa que es importante saber y es que los pensamientos que tenemos son paquetes de energía. Un pensamiento cuya energía es muy bajita es un pensamiento cuyo paquete de energía es bajo y lógicamente van a ser pensamientos más negativos. Y esto lo sabemos de manera intuitiva. Si tú te despiertas a mitad de la noche y empiezas a pensar, es difícil que tengas pensamientos muy alegres. Vas a tener pensamientos más preocupantes. ¿Por qué ocurre eso? Porque estás en un momento en el que energéticamente estás más bajito, tu cerebro está haciendo otras cosas, entonces no tiene la capacidad tu cerebro de activar las áreas cerebrales, una vez más, del córtex prefrontal, que son los que te dan pensamientos positivos. Entonces, es importante saber que lo que nosotros pensamos está muy relacionado con el tipo de energía que tenemos y de cómo está pudiendo activar nuestro cerebro. Si no tienes energía, no vas a tener pensamientos positivos, es como imposible. Entonces, se trata de alimentarnos de buena activación para tener buenos pensamientos. Y si te lo llevo de otra manera, te diría que no deberíamos creer los pensamientos que tenemos. Deberíamos saber que nosotros estamos absolutamente secuestrados por nuestros pensamientos. Cuando no estamos tranquilos, cuando las cosas nos preocupan, si no estamos logrando activar el área cerebral del córtex prefrontal, que es lo más sofisticado, que es lo que nos permite reflexionar y es lo que nos dice, oye, bueno, pues esta circunstancia es preocupante, pero no es de vida o muerte. Eso es lo que dice nuestro córtex prefrontal. Pero nuestra amígdala, que es la parte más antigua de nuestro cerebro, que es la que se encarga de la supervivencia, es la primera que entra en acción. Pánico. Es la primera que entra. Y entonces tiende a entrar en pánico, a no ser que entrar en pánico y si no viene el córtex prefrontal y le coge de la manita y le dice, espera, no te asustes,
que esto yo tengo guardado en mi memoria, porque yo sí me conecto con el hipocampo, entonces veo que ya has tenido situaciones difíciles y has salido de ellas y tal. Si tú no tienes este hermano mayor o hermana mayor que te dice no te asustes, entras en un loop tuyo, creado, autogenerado, en el cual te quedas dentro del miedo y con pensamientos muy negativos. Entonces, es importante saber que cuando nosotros estamos sostenidamente teniendo pensamientos negativos, preocupantes, es bueno saber, oye, ahora mismo estoy secuestrado, por lo que se llama, que Goleman lo decía, que fue el que puso el término, estoy secuestrado por mi cerebro y es un secuestro amigdalar, se llama. Es decir, se ha asustado mi amígdala y me ha dejado en un loop, pero que no es verdadero, es falso. Entonces tengo que conseguir que venga este hermano mayor a sacarle de ahí. Entonces, ¿cómo sacas de ahí? Bueno, pues con cosas muy concretas, que es recordar, en primer lugar, cómo tú has sido capaz de fabricar otro tipo de emociones. O sea, que ahora te has quedado pillado a esto, pero, oye, pues tú mismo te fuerzas a ver que ya ha habido situaciones pasadas que han sido complicadas, pero que has salido de ellas. Claro. En el fondo estás otra vez iniciando este diálogo, te vuelves a sacar a tu cerebro y ahora tú te colocas en la situación de adulto pensando que tu cerebro es un niño y le vas desmontando este miedo y le dices, oye, espera, a ver, que no es tan grave, que tal. Y en cuanto haces eso, empieza a haber más riego sanguíneo a la parte del córtex prefrontal y tu cerebro te va a ayudar a poner esta cosa más racional sobre la mesa. Eso, por supuesto, es algo que hacemos en los entrenamientos cerebrales y entonces haces que sin esfuerzo tuyo, como fomentamos el trabajo del prefrontal, pues lo que haces es después de las sesiones notar no ha cambiado nada en mi vida y sin embargo yo lo veo de una manera mucho más clara, mucho más fácil, o sea, veo soluciones. ¿Por qué es? Porque al haber activado este área, al haber entrenado esas frecuencias, pues tu cerebro lo hace por ti, pero si no le tienes que forzar a que lo haga. Lo que me encanta de todo esto, igual para las personas que están escuchando, o sea, comparar al lado psicológico, más como pensar cosas positivas, creo eso es muy vago como término, porque es muy difícil pensar cosas positivas cuando estás en un estado tan negativo, con pensamientos intrusivos, sintiendo las emociones. Eso es. Pero cuando tú lo explicas, es más como temas más accionables de cómo realmente podemos salir de eso, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Y eso es como que me alegra porque es como que una vez que caes en ese ciclo, tienes las herramientas para poder sacarte de ahí. Y pueden ser ciclos que normalmente entras día a día, pero también cuando son ciclos fuertes, tienes estas herramientas. Un claro ejemplo que quisiera un poco igual hablarlo, por ejemplo, un dolor universal debe ser un duelo. Pasar por la etapa de enamoramiento, ruptura. Algo que todos lo vamos a pasar, lo hemos pasado. Sí. Y tener estas herramientas nos ayuda a poder salir de ello. Pero ¿qué es lo que está pasando específicamente con la pérdida de alguien querido? Puede ser una ruptura, puede ser realmente la muerte, por ejemplo. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Sí, pues esa es una súper pregunta. Mira, el duelo es se llama duelo porque es muy doloroso, o sea, es muy incómodo. Y tenemos que entender que una de las razones por la que es tan incómodo es porque en un nivel emocional, cerebral, hemos introducido una información que ha sido muy importante durante una época de tu vida, que puede haber durado más o menos. Puede haber sido un enamoramiento que dura muy poco, pero ha sido muy intenso. Entonces nos deja una huella cerebral a nivel emocional muy potente, en la que tu cerebro se ha acostumbrado y ha encontrado mucha seguridad en eso que ha sentido, en ese amor que ha sentido con esa persona, con esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona o esa situación desaparece, estamos cambiándole algo que tu cerebro ya había automatizado o con lo que se había quedado muy a gusto. Entonces, el duelo no deja de ser una transición en la que tu cerebro tiene que aprender a hacer las cosas de otra manera. O sea, tiene que aprender a que esa persona, esa situación deja de estar, y eso duele, porque se ha acostumbrado y tiene guardado lo bueno que es, y tiene que ir transitando hacia otro nuevo lugar. Pero fíjate que el duelo, cuando uno lo entiende así, se te hace un poco más fácil, porque en el fondo te das cuenta de que es algo que se supera con el tiempo, que no se olvida, no hace falta olvidarlo, pero sí se supera. O sea, ese dolor que sientes al inicio se va haciendo cada vez más bajo porque tu cerebro está acostumbrándose a hacer las cosas de otra manera. Entonces, algo que ayuda muchas veces, claro, mucho en literatura, etcétera, hemos asociado como que el duelo es la manera de honrar, entre comillas, aquello que fue tan bueno. Que si algo no te duele mucho es porque no lo quisiste mucho. Y creo que eso es un error. Claro. Creo que tenemos que darle un significado nuevo al duelo y decir, me duele porque ha valido la pena, me duele porque me ha hecho sentir, porque me ha dejado una huella emocional, ojalá positiva, en mi cerebro, pero el que me duela tanto al inicio
no es porque sea absolutamente terrible perderlo, sino que es porque mi cerebro se ha acostumbrado a esto. Entonces tiene que entrar una transición en la que cambie algo. Y puedo lograr el mismo grado de satisfacción, amor, conexión emocional, etc. O sea, no es que no esté, porque al principio tu cerebro, en este dolor y en este no querer salir de lo conocido, los mensajes que nos pasa de manera irracional es que eso no va a volver a existir nunca más. Ese es uno de los mensajes. Por eso cuando rompemos con una persona nos parece como, no, es que ya nadie, no voy a querer así a nadie, o nadie me va a querer así, o esto es irreemplazable. La única o persona no. en el mundo. La única persona en el mundo. No, para nada, es tu cerebro el que te está pasando esta información, porque él, ojalá que no cambie nada. Para nuestro cerebro, nuestra supervivencia pasa porque no cambien cosas. Se quiere quedar donde estaba. Y a veces no son buenos lugares, pues se quiere quedar ahí. Entonces, cuando tú al duelo le das otro significado y le dices, el duelo es el dolor que tiene mi cerebro por tener que decir adiós a algo que ha estado muy bien, pero que va a poder volver a aparecer. Y cuando hay el caso de una muerte, donde una persona no va a volver a aparecer, por lo menos en este mundo, ¿no?, físico, y le das otro significado y dices, bueno, obviamente me duele, pero yo voy a honrar todo esto que he sentido, aportándole vida, por ejemplo, aportándole alegría. O sea, cuando pierdes a alguien que te ha querido mucho y al que tú has querido mucho, lo que tenemos claro es que esa persona lo que te desearía es que tú sigas siendo feliz, no que seas infeliz y con un duelo infinito. Entonces, una buena manera, una buena razón para tu cerebro en esa transición es, voy a dedicarle mis días, mi alegría, etcétera, para honrar lo bueno que pasó ahí. Y todos esos actos hacen que esa transición cerebral, que no deja de ser una transición de volver a cambiar conexiones neuronales, pues se haga de una manera mejor, con un buen propósito. Hablabas de que esto es un proceso de tiempo, pero ¿crees que es solamente tiempo o es más igual como un proceso de secuencias que tiene que vivir tu cerebro? Que obviamente hay un componente de tiempo siempre atado, Sí. pero se puede sobrellevar de una manera más rápida. Sí, sí, y está muy bien que me lo puntualices, porque obviamente el tiempo es muy necesario, o sea, porque es un tiempo físico en el que necesitamos que nuestro cerebro haga conexiones distintas, y eso no se hace de un día para otro. De nuevo, en el entrenamiento cerebral se hace mucho más rápido, porque tú a una persona que está pasando por un duelo, le entrenas en las áreas cerebrales y es capaz de cambiar las conexiones mucho más rápido. Pero bueno, hay un factor tiempo importantísimo, pero el otro es un factor que es propósito. O sea, ¿qué hago para ayudar a mi cerebro? Otra vez le vuelvo a sacar. ¿Qué hago para quitarle pena y que vaya a un lugar mejor? Y ahí es muy importante que uno se conecte que te pongas nuevas metas, que hagas cosas que sepas que te hacen pensar en otra cosa. Y ahí, una vez más, pues es tan importante el ejercicio físico, el juntarte con gente, el volver a ilusionarte con otras cosas, por muy pequeñas que sean, y meterte otras metas, porque en esa de ponerte otras metas estás haciendo que tu cerebro deje de mirarse tanto a sí mismo en ese área y empiece a hacer otras cosas. Siempre, de nuevo, el ejercicio físico, el que sea, pero en este caso, fíjate, con el duelo yo acompañaría, ojalá, mucho de música y bailar. Se puede, o sea, siempre que tú hagas algo así a nivel corporal, es como lo que hablábamos de la respiración. Estás haciendo que cambien los patrones cerebrales a través de lo que tú haces con tu cuerpo. Entonces, siempre que le lleves a hacer algo que no es a lo que te está llevando el duelo, le estás cambiando y le estás forzando y ayudando a que cambie. Así que la música creo que es importantísima, de nuevo, en los duelos, moverte, aunque no te apetezca mucho, no hace falta bailar bien, ni muchísimo menos, pero es simplemente que tu cerebro relacione música y movimiento con cosas que ya tiene metidas dentro, que le dan seguridad, que le dan alegría y que empieza a cambiar otra vez la neuroquímica. Sí se entiende, ¿no? Sí, totalmente. Me pareció interesante este tema de bailar, ya lo he escuchado antes. Sí. Dicen que es como la actividad más relacionada a lo sexual, justamente por todos los químicos que genera en tu cerebro si ya esa conexión, ¿no? Ahora, hablando un poco de lo que sucede normalmente en esta etapa, uno cree meterse a vicios, por ejemplo, uno muy común, el alcohol, para tratar de suprimir estas emociones o estos químicos que ha estado sintiendo, porque uno luego empieza a beber alcohol y creo que el alcohol igual libera cierta dopamina, GABA y demás en tu cerebro, que son componentes claves del lado de depresión, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué es un error, ya sea meternos a este lado de vicios y hablando específicamente del alcohol, que igual impacto va a tener en nuestro cerebro, específicamente, que son más comunes en etapas como estas o de alto estrés? Claro, es lógico, porque cuando tú estás sufriendo mucho, lo que quieres es salir del sufrimiento. Entonces, el alcohol lo que hace es apagar áreas cerebrales, te desinhibe, te mete en un lugar que es menos racional, en el que puedes estar, que estás más volando, entre comillas. Entonces te alivia, te calma en algo que es tan doloroso. Es un camino
rápido y fácil y negativo. Pero es lógico que en ese dolor y buscar alivio caigas en esas situaciones. Por eso, claro, ahí pasan varias cosas. La primera es que nos asustamos mucho cuando sentimos dolor. Da mucho miedo estar triste, da miedo pensar que nadie te va a volver a querer, por ejemplo, todo ese tipo de pensamientos. Lo desconocido, da mucho miedo. Entonces, cuando nuestro cerebro tiene miedo, deja de conectar, tenemos el secuestro amigdalar que te decía, deja de conectar la parte de reflexión y nos vuelve mucho más irracionales. Y entonces vamos a cosas rápidas. Entonces, qué importante es, en primer lugar, saber que los duelos son muy necesarios y que igual, entre comillas, que igual que nos metemos con Wim Hof en agua fría, que luego es tan positivo, meterte en un duelo es muy positivo, porque lo que haces, cuando tú transitas un duelo y te dejas sentir mal y te permites estar mal, sabiendo que va a tener un fin, eso es muy importante. Mira, nuestro cerebro le pasa una cosa, que es una deficiencia que tiene, y es que cuando le pasa algo negativo, él no tiene la capacidad de poner un límite de tiempo, él piensa que va a ser negativo por siempre, por toda la vida. O sea, él piensa, cuando se siente mal, piensa que se va a sentir siempre mal. Es ahí donde nosotros tenemos una vez más que sacarlo y hablarle y decirle, oye, esto va a pasar. Pero es que lo tenemos que creer nosotros, y va a pasar. O sea, no hay un duelo infinito. O sea, te puede doler cada vez que lo piensas, pero no tiene ese grado de dolor que tiene al principio. Entonces es bueno saber que los duelos son más complicados al principio, que es muy bueno transitarlos y que en ese momento es donde, sintiéndote débil, es donde tienes que ser fuerte de no caer en estas anestesias que te puede dar el alcohol o cualquier otra sustancia. Y en cambio sí, saber que es un momento en el que es muy bueno pedir ayuda. Y la ayuda se pide a las personas que te hacen sentir bien, a las actividades que te traen algo positivo y sobre todo en poder ver esto que decíamos de, bueno, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Voy a meter pequeñas cosas que me vuelvan a ilusionar para ayudarle en esta transición a mi cerebro. Porque efectivamente en los momentos de duelo, pero bueno, de duelo, y duelo es tener ansiedad, por ejemplo, de forma continuada. La gente que sufre de ansiedad cae muchas veces en adicciones porque no pueden más de esas malas sensaciones. De nuevo, ahí hay que pedir ayuda, no anestesiarse. Hay que transitar eso, saber que siempre al otro lado, después de los dolores del alma que uno ha vivido, te vuelves una persona mejor que te permite luego disfrutar mejor de la vida. Yo estoy segura de que el ciclo de dopamina se hace mucho más sano después de haber vivido situaciones malas. Sí. Tu sistema te hace mejor. Y yo, de hecho, que veo a cientos de personas que entrenamos, te diría que la gente que es más feliz es la gente que ha perdido el miedo a sentir. O sea, que sabes que la vida tiene cosas buenas, cosas malas, pero que uno es flexible y puedes ir transitando. Y esa pérdida de miedo es la que te hace luego disfrutar mucho de la vida. Totalmente. Volviendo a ese tema igual del alcohol, ¿qué impacto tiene? O sea, ¿es malo consumir? ¿Hay alguna dosis que es buena consumir o no? Mira, para nada? Si me dices a mí, y a mí que me gusta el buen vino, o sea, y lo aprecio, y por eso de vez en cuando bebo, pero yo como neurocientífica, aunque tiene su poder oxidativo, antioxidativo, etcétera, creo que hay otras maneras, yo eliminaría por completo el alcohol. Por completo. Está bien, a ver, pero nunca hay que ser tan radical. O sea, yo desde el punto de vista de salud no le encuentro mayor aliciente, siendo que yo de vez en cuando bebo, quiero decir. Primer impacto, claro, línea. Pero ¿qué parte positiva tiene cuando es esporádico, cuando lo disfrutas mucho y bebes algo bueno, etcétera? Bueno, pues tiene una parte positiva que es que, como decíamos antes, a nuestro cerebro le pedimos mucho y también le tenemos que dar regalos. Entonces forma parte de eso, ¿no? De vivir. Esa conexión social igual está Esa conexión ligada. social, ese poderte desinhibir también, el poder apagar la parte racional, que me parece positiva. Me parece muy positiva. Nuestro cerebro necesita eso. O sea, hay demasiado estrés y demasiada presión. Entonces, el alcohol a veces viene bien en esto. Pero desde el punto de vista de equilibrio cerebral, de conexiones neuronales, en lo que nosotros vemos, y además lo sientes, después de haber bebido alcohol, funcionas peor. O sea, tu cerebro necesita hacer un trabajo otra vez de regeneración, de volver a equilibrar cosas que le estás exigiendo un trabajo extra. Entonces, sobre todo en momentos en los que emocionalmente estás tocado y entonces no estás equilibrado, porque lo emocional nos afecta mucho. Es de lo que, bueno, yo acabo de subir ahora un vídeo en Instagram que hablo de eso. O sea, en el alto rendimiento, para que alguien vaya al alto rendimiento, primero tenemos que tener bien a nivel emocional. Entonces, lo emocional desequilibra mucho a nivel cerebral y si encima le metes alcohol,
haces que ese cóctel se vuelva mucho más complicado. Es mucho más fácil salir de vacíos y de pozos emocionales Con alcohol. Bueno, te anestesia o te hace sentir mejor con alcohol, pero para que para que tu cerebro pueda regenerarse y darte la fuerza, tienes que sacar el alcohol de tu vida. Porque con el alcohol solo estás comprando la felicidad de mañana, técnicamente. Es muy pasajera. Corto y al día siguiente ya se va y te sientes fatal. peor. Te sientes mucho fatal. peor. Sí. Y se hace como un pozo de nunca acabar. Sí, porque tu cerebro no te ayuda. Cuando tiene que hacer frente al alcohol para volver a otra situación, no está poniendo en marcha áreas muy necesarias a nivel cerebral para sacarte de esa tristeza o de eso que estás pasando a nivel emocional. O sea, simplemente le estás dando un trabajo extra. O sea, le has anestesiado un poco, pero luego le dejas. Si ya tienes unas bolsitas de basura que tiene que poder gestionar, pues le estás poniendo otra más. Le dices, venga, pues ahora, encima de lo que tenías, te pongo esta otra, que es que empieces a lidiar con equilibrar lo que el alcohol ha desequilibrado. Por eso es muy negativo. Totalmente. Volviendo a la parte que hablabas un poco de estos ciclos de depresión, acá se puede tomar en cuenta, digamos, el trauma, que va generando esto como que tú has formado una perspectiva, y alguna vez he ido leyendo un poco de esto, y corregime si estoy mal, pero vas formando como un tipo de perspectiva acerca de cómo son las cosas, has formado tipo se puede decir neurocaminos, no sé, sí, le dicen neuropathways. Sí, son conexiones, en el fondo son conexiones neuronales. Sí. Y eso es como una perspectiva fija. Es como que solamente tienes un lente sobre cómo es la situación y te quedas muy encerrado en eso, y es por eso que es muy fácil quedarte en este loop. No le ves otra solución, que eso te puede llevar a un ciclo depresivo. Se habla mucho de que los psicoélicos o los NMDAs te ayuda a tomar un nuevo lente, a formar una nueva conexión neuronal. ¿Estás al tanto de estos estudios? ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Sí, estoy al tanto de ellos. De hecho, tengo muy buenos profesionales cerca que están haciendo ensayos clínicos con ello. Pues mira, yo creo que el trauma son como huellas emocionales que han quedado, y entonces lo que estamos viendo en neurociencia es cómo podemos borrar esa huella. Y entonces una de las maneras en las que estamos viendo, porque esa huella hace que es como si fuera, ¿cómo explicar esto? Mirad, es como si nosotros estuviéramos en el mar y nuestro cerebro fuera el agua del mar. Entonces el agua del mar arriba va a estar calmada, es decir, nosotros vamos a tener una mente calmada. Si abajo no hay nada que esté lanzando algo que genere una vibración, una onda, ¿no? Una ola. Entonces el trauma es como la huella que queda en el fondo del mar, que hace que suban olas grandes y que te desestabilizan arriba. Entonces, si nosotros somos capaces de quitar esa huella de alguna manera que ha dejado el trauma, muchas veces de manera inconsciente, ni siquiera sabes por qué te está pasando esto, si somos capaces de limpiar este fondo del mar, vamos a tener un agua en la superficie mucho más calmada. Entonces, yo estoy de cerca con ensayos que se están haciendo de psilocibina y viendo cómo ayuda en los casos donde hay trauma profundo, depresiones profundas, ansiedades profundas. Y bueno, hay una de las cosas que vemos es que ayuda mucho a la persona a ver su vida desde otro ángulo. Otra perspectiva. Otra perspectiva. Sigue siendo bastante desconocido, claro, yo tengo mis teorías de por qué ocurre eso, pero bueno, ocurre que estas sustancias, que en este caso son naturales, o sea, existen en la naturaleza, lo que hacen es apagar áreas de tu cerebro y encender otras. Entonces lo que hacen es encender las áreas de la percepción, del mundo emocional, de como una especie de sabiduría emocional, es curioso. Y entonces lo que hacen es que mientras están bajo esos efectos, su cerebro puede tener como una visión más sabia de por qué han pasado las cosas y le quita como interpretaciones negativas. Y es una manera de quitar los traumas. O sea, es como que de repente uno siente, hay un sentido detrás de lo que me ha pasado y me quedo tranquilo y sereno porque esto es como que le da una explicación y entonces borra el trauma. Pero ¿qué ocurre? Que cada persona somos un mundo, entonces eso es lo que se está estudiando. ¿Cómo hacerlo para que apoye de manera positiva? O sea, lo que se sabe de la psilocibina en el fondo es que no te va a hacer mal, pero sí a veces te lleva a lugares donde vas a necesitar luego mucho acompañamiento psicológico para entender qué es lo que
Claro. Estas nuevas lentes te han hecho ver. Entonces, bueno, pues ahí Un hay un proceso de trabajo. integración. Pero a mí lo que me gusta de ello ahora, cómo se está haciendo, es que realmente, o por lo menos los equipos que yo conozco, son grandes equipos de neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, donde yo también participo. Y eso me gusta. Quiero decir, se está haciendo de una manera muy seria. Y muy holística, ¿no? Muy Para poder holística. entender todas las perspectivas Sí. y poder integrar realmente todos estos Eso componentes es. de por qué es efectivo. Porque Sí. tanto como es efectivo, quizás uno lo puede llevar al otro lado, tener un lente que quizás no era muy bueno Claro. y cómo podemos redireccionar ese Sí, lente. y hay que hacerlo muy bien porque, o sea, lo que sí que sería muy irresponsable es decir esto es para todo el mundo y Claro. no... O sea, creo que hay que ver muy bien bien. los casos, muy bien los casos. Sí. Pero bueno, en aquellos en los que se vea que hace bien, como se está viendo en muchos temas de depresión, por ejemplo, fantástico. O sea, qué bien que sepamos más de eso. Sí, y haciendo doble clic a lo que decías del trauma, dando el ejemplo del océano que está muy en el fondo, que hay que poder llegar a ello. ¿Cómo llegamos a ello de una manera entendiéndolo? Nunca vamos a llegar al subconsciente, que es donde están los traumas, desde la racionalidad. O sea, no tenemos acceso a ello. Lo que nosotros vemos es lo que hay en la superficie, que en nuestro caso es en forma de acciones, de reacciones, de pensamientos, de emociones. O sea, nosotros vemos el reflejo o el movimiento que queda de lo que está pasando abajo. Entonces, claro, aquí tengo que ir porque la manera más rápida donde he visto yo salir de traumas es con el entrenamiento cerebral. O sea, en el momento en el que identificamos que hay una serie de síntomas o de patrones que están debidos a un trauma infantil, algo que te ha pasado, etcétera, tal, lo que nuestro objetivo es, vamos a borrar este ruido. Entonces, si bien no sabemos si podemos llegar abajo y realmente borrar esa huella que queda de trauma, lo que sí que podemos hacer es que lo que pasa entre medio a nivel de frecuencias haga que se equilibre tanto que lo que llegue ya a la superficie sea mucho mejor. Entonces eso es lo que hacemos a nivel de frecuencias. Leemos distintas áreas cerebrales, en este caso son los entrenamientos específicos, y hacemos que el cerebro no se asuste tanto frente a un trauma. O sea, que no permita que desde abajo llegue tanta información arriba. Y entonces es lo que vemos es que la gente evoluciona súper bien en ese sentido. Tratar el trauma desde lo hablado, desde la terapia, es muy positivo porque necesitas, por supuesto, hablar y poder verlo desde distintos ángulos, pero yo en esto sí que tengo la sensación de que al final es algo que está impreso y que debemos ir a la raíz de Acceder la al cosa. subconsciente. Acceder ahí. Sí, ¿Y esto cómo lo van haciendo? Nosotros lo hacemos, como te digo, colocamos electrodos en unas áreas muy concretas a nivel cerebral Para poder acceder a ello. para poder acceder ahí y hacer los ejercicios específicos, sí. Y la sensación mía, o sea, estamos viviendo evoluciones buenísimas. Sí. Muy buenas, sí. No, me encanta y bueno, estamos llegando al final ya de la entrevista. Han sido increíble, nos has compartido peras y manzanas, absolutamente todo. ¿Dónde pueden las personas saber más acerca de ti? Mira, la manera, yo creo que hoy en día es a través de redes sociales finalmente, así que tengo 2 cuentas de Instagram, una en la que subo cosas más generales de neurociencia y de la vida en general es la mía, que es Ana Ibánez_G, y la de Mind Studio, que son mis centros, es @mindstudio.es. Mind escrito como mente en inglés, M-I-N-D, y estudio sin la E. Y ahí yo intento subir muchas cosas del día a día de mis conferencias, yo doy muchas conferencias, de lo que ocurre en Mind Studio, de los entrenamientos, así que creo que ahí es una buena manera de acceder a nosotros. Luego tenemos nuestra web, pero yo creo que es más, hoy en día es Más fácil por ahí, más y ahí fácil ya por tomas ahí el o por camino. YouTube. De todas maneras, hoy en día ya si pones Ana Ibáñez Mind Studio, te aparecen muchas entrevistas y muchas cosas donde hay acceso a información. Excelente. Te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todo invitado, que llega a ser, asumamos que tu contenido que está ahí afuera desaparece, pero tienes un último mensaje para dejar tus seres queridos, amigos y también tu comunidad. ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, qué bueno. Pues tendría que pensar solo un mensaje, de verdad, cuesta. Pero, bueno, hay un mensaje que a mí me gusta porque creo que es la base de mucha felicidad y porque sé que el miedo es lo que peor nos hace a nivel mental, que es hacia dónde va nuestro cerebro. Y yo diría siempre, porque sé que se me ocurre ahora, posiblemente si lo elaborara pensaría otro, pero siempre diría, frente a un miedo, ponle una ilusión más grande al lado. Creo que cuando consigues hacer eso, se te arreglan muchísimas cosas en la vida. Como Así que dar un propósito. Sí. Me encanta, sí. Sí. Y va muchísimo a todo lo que hemos hablado. Claro, va con lo que hemos esto. hablado, sí. Buenísimo, Sí. Ana. Muchas gracias por todo esto, gracias por el contenido que compartes. Gracias Como a ti. te decía igual,
antes de la entrevista, antes de empezar a rodar, de que lo pones de una manera muy fácil, lo comunicas muy bien y va a ayudar a muchas personas a entender esto, entenderse, tener este autoconocimiento y Ojalá. gracias por el contenido que compartes. Ojalá, gracias a ti por este espacio y por traer tantos temas de una manera sencilla a tanta gente. Así que gracias a ti, un placer. Gracias, Ana. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto, simplemente vas a creadores.co/newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.